Muchísimas gracias a ti, Javier, por la presentación. Además, recordando esa cita de Nietzsche, que es una cita de Nietzsche que recoge Pasolini en los escritos corsarios, ¿no? El mundo es de los valientes, pero lo disfrutan los cobardes. Bueno, yo soy un poco cobarde y cuando me invitó Javier, al que le agradezco mucho, a Javier Fuentes Feo, que me invitara a volver aquí al CENDEAC, a volver a Murcia, donde he venido en bastantes ocasiones a predicar, y que hablara del juego en un periodo tan acotado, 1959-1989, y me pidió con insistencia que me atuviera al periodo y que fuera de una forma sistemática o de una forma rigurosa, pues él sabe que yo, fruto de mi situación actual, de tener un brazo congelado, pues me resistí a hacerlo de forma sistemática y rigurosa, tal vez porque no he sido nunca ni sistemático ni riguroso, sino fundamentalmente caótico. Mi mujer me pidió que diera esta conferencia de una forma muy extensa. Por tanto, la conferencia que ella quería que diera es esta. ¿Tienen alguna pregunta? Esta es la conferencia que me pedía que diera, pero me parecía una conferencia un poco severa, sobre todo porque ya la había dado Ángel González García, que tuvo la capacidad en una ocasión de presentarse ante un auditorio de casi 400 personas y decir únicamente, ¿tienen alguna pregunta? Ahí se acabó la conferencia, porque nadie tenía ninguna pregunta, pero imaginemos que yo llego y digo, ¿tienen alguna pregunta? Y pensé que como no era tan capaz, y soy un poco cobarde, de dar una conferencia cuyo contenido fuera únicamente una pregunta de tipo, ¿tienen alguna pregunta?, voy a dar una conferencia que se titula Un palo. Bueno, me parecía que era fundamental partir de un anuncio de televisión, que es este anuncio en el que sale este chico que le ha tocado como regalo un palo y, como sabéis, se vuelve loco diciendo ¡un palo, un palo! Bueno, me parece que es una de las mejores obras de los últimos tiempos, solo superada en el plano gore por el anuncio de Llegó la Navidad. Es decir, solamente supera esta obra en Los ojos desorbitados de Montserrat Caballé, que hay que reconocer que es una obra de un nivel performativo que no tiene parangón. Es decir, estudiamos a Mike Kelly, a Paul McCarthy, a Raymond Pettibon, a todos los grandes artistas, o a Marina Abramovich, The Artist is Present, el artista está presente, pero esos ojos fuera de las órbitas de Montserrat Caballé entran en la Academia del Arte Contemporáneo por la puerta grande. Por lo tanto, vamos a dar una conferencia bastante a la carrera, un juego absoluto, muy acotado de 1959 a 1989, que es, en todos los sentidos, un palo. Bueno, un palo o un juego de la rayuela, como la famosa novela de Julio Cortázar, en la que nos enseñó a conducirnos a través de una narrativa como si saltáramos de casilla en casilla, solo que en este caso, como veis, han colocado una rayuela, han quitado una tapa de alcantarilla y si tienes la mala suerte de caer ahí, te vas para abajo y te rompen las piernas. Voy a comenzar con una cita precisamente de Julio Cortázar. Dice así: digo juegos con la gravedad con la que lo dicen los niños. Toda poesía que merezca ese nombre es un juego, y solo una tradición romántica ya inoperante persistirá en atribuir una inspiración mal definible y un privilegio mesiánico del poeta a productos en los que las técnicas y las fatalidades de la mentalidad mágica y lúdica se aplican naturalmente, como lo hace el niño cuando juega. Vamos, por tanto, a hacer un juego. ¿Y por qué no comenzar con un juego en el que comenzamos por Dalí? Hoy, antes de entrar, ¿verdad?, me decías, ¿eres tú aquel que dio hace tiempo una conferencia sobre Dalí? No, no la di en la vida, de hecho la había dado mi hermano Javier, pero da igual, que me atribuyan la conferencia de Dalí me hacía gracia. Pensé, ¿por qué no comenzar con Dalí? Sobre todo porque Dalí tiene en 1971 una entrevista que le hace la revista El Express y dice, ¿está usted a favor de la filosofía? Y dice, no, estoy contra Descartes, porque Descartes dice eso de pienso, luego existo, y es más importante, en realidad, juego, luego existo. Estoy más que contra Descartes, contra Rodin, porque Auguste Rodin hizo la escultura del pensador. Y de esa forma, como está el pensador, ni se piensa ni se defeca. Da la sensación de que el pensador está cagando, pero es que realmente lo que se ve es que no está ciertamente pensando. Vamos a hacer un juego daliniano. Tal vez Dalí estaba siempre jugando. Este es el Dalí de los años 60, de los años 60-70, cuando Dalí se presenta delante de Franco y presenta esos cuadros absolutamente abominables. Fue siempre un pintor pastelero, fue siempre un gran pompier, fue un artista deplorable, pero realmente fue un actor. Tal vez todo lo que hacía era jugar en todos los sentidos, como en esta foto también de los años 70, en el que vemos cómo se está dando un besito con Andy Warhol. O en realidad todo era un juego, como cuando Salvador Dalí se encuentra con Fostel
uno de los padres del performance y del videoarte, y también le vemos cómo está soportando la llegada de Fostel, vestido como si fuera literalmente el algarrobo de la serie Curro Jiménez. Bueno, Fostel, un artista del juego, un artista central del periodo 1959-1989, que llega al lavadero de Lanas de Malpartida de Cáceres, se instala con esta idea del arte lúdico y del arte cuestionador de la Academia de la propia vanguardia, y monta esta obra en homenaje a Salvador Dalí, que es el telón del Parsifal, con motocicletas que él dice que son las motos con las que Franco anunciaba los despidos a sus ministros o las noticias fatales que en su régimen tanto se prodigaban. Tal vez lo que compartían Dalí y Warhol, y por eso se daban ese besito, es que son dos artistas que nos enseñaron un juego, que era el juego del arte como un juego del arte en el mercado. Dos artistas del marketing, dos artistas del escaparatismo. Aquí tenemos un escaparate de los años 60 de Salvador Dalí en Nueva York y un escaparate del año 1961 de Andy Warhol en Nueva York. Bueno, cuando llega Dalí a los Estados Unidos, los artistas americanos están deseando conocer una gran figura de las vanguardias y sin embargo se encuentran a un showman, a un auténtico pelele que va a hacer escaparates para las grandes casas, para las grandes tiendas, para las grandes empresas americanas y va a colocar, por ejemplo, su famosa bañera en uno de los escaparates y finalmente van a retirar algunos de los maniquís y algunas de las imágenes obscenas, como en este caso esas manos que salen queriendo tocar la figura femenina que se encuentra en el centro, y va a aparecer el propio Dalí para restaurar el escaparate con la chaqueta famosa de los vasitos de cristal, y en ese momento se va a resbalar y dice Jackson Pollock que él vio cómo salió propulsado por el escaparate de unos grandes almacenes Dalí con todos sus maniquís rodando detrás de él y que se dieron cuenta de que la vanguardia no era un juego, sino que era una triste manifestación de lo patético. ¿Sería patético o no? Pero lo cierto es que Andy Warhol algo aprendió de Dalí cuando realizó estos escaparates en los que, como veis, como fondo colocaba ya las ampliaciones de las viñetas de los cómics o de los anuncios de Coca-Cola y que en realidad todo lo que hemos visto como pintura y como arte pictórico warholiano en realidad es una prolongación de su sentido del escaparatismo. El propio Marcel Duchamp no era otra cosa que un prodigioso escaparatista o un maestro del escaparatismo. En realidad un curator que lo que mejor sabía hacer era convertir el arte en un escaparate. ¿Por qué no pensamos que el Grand Verre es el escaparate del final de la pintura retiniana, pero un escaparate de una suerte de mitología sacrosanta, el ex voto, la forma de construcción de los rituales de la transparencia y la opacidad de la modernidad, pero también comparándolo con la entrada de la Galería Gradiva que diseñó para André Breton, con esa silueta del hombre y la mujer echándose el brazo por encima del hombro, como un escaparate que nos habla de transparencia, pero también nos habla de la sombra del sujeto, recordando el origen de la pintura en Plinio, que es la sombra del amado dibujado en el muro como anticipación de la melancolía ante la partida del ser querido. En realidad, si hablamos de juegos, e imagino que en las conferencias precedentes se tuvo que hablar mucho de ello, tenemos siempre que pensar en los jugueteos duchampianos. Tal vez alguien me dirá, ya está aquí Fernando yéndose fuera del periodo 1959-1989, pero tengo que reivindicar que solo cabe hablar de Marcel Duchamp en este periodo por una sencilla razón, porque Marcel Duchamp es un artista desconocido hasta 1962. Alguien dirá, menuda aberración historiográfica, pero salvo las noticias que se tenía de él a partir del Armory Show, se había dedicado en los Estados Unidos a dos actividades principalmente, a dar clases de francés y a tener un importante negocio como gigolo de señoras y señores. Por lo tanto, no tenía actividad propiamente artística. Se encargaba de vender obras de Constantin de Brancusi, se dedicaba a asesorar a la galería Pierre Matisse, se dedicaba a meter obras de exportación de las vanguardias francesas, pero propiamente, salvo vender de forma directa, sin mediación de galerías, piezas para su enamorado Walter Arensberg, no tenemos noticia de que realizara ninguna exposición hasta el año 1962. Por lo tanto, todo lo que vemos de Marcel Duchamp, y cuando se dice el impacto, la influencia de Marcel Duchamp en el arte de los años 30, de los años 40, de los años 50, es un invento absolutamente deplorable en el sentido historiográfico. Tenemos noticia de toda esa obra por la mitología que en el Nueva York Dada, desde la época de Man Ray, se va a ir generando en torno a él como un artista que era conocido en 1914-17, ya aparecen los pintores cubistas de Apollinaire señalando que es un artista de corte metafísico que supera el cubismo órfico y el cubismo analítico, pero en realidad desde el desnudo bajando una escalera y su presentación y su dimensión caricaturesca en los Estados Unidos va a desaparecer
y va a estar trabajando únicamente en una obra de carácter hermético, de carácter secreto, hasta que accede a exponer en el año 1962 en el Museo de Pasadena. Por lo tanto, yo quiero reivindicar que Duchamp me pertenece a mí y que Duchamp es del periodo 1959-1989. Por lo tanto, los jugueteos duchampianos de los rotorrelieves, esos juegos ópticos, esos juegos de magia chapucera y las obligaciones de la ruleta de Montecarlo para hacer saltar la banca en la ruleta de Montecarlo son juegos, sí, del periodo de las vanguardias históricas, pero que no van a ser conocidos hasta los años 60, en los que hay un interés manifiesto de encontrar el perfil del sucesor. Hay una generación, la generación del jugueteo pop, que quiere construir un maestro, que quiere construir un referente. Y como toda generación que se quiere librar del peso opresor de una forma de la pintura de carácter heroico, tiene que inventarse un maestro, esto es la teoría de la angustia de las influencias de Harold Bloom, que sea un maestro que no está directamente relacionado con ellos, esto es, una ficción en la filiación, en la relación con la propia historia del arte. Es lo que va a hacer, por ejemplo, la figuración madrileña, la nueva figuración madrileña en los años 70, que reaccionando contra el informalismo de Tapies y contra el Paso y Dao Alset, va a decidir que el maestro es un señor que trabaja en una portería, en una finca en la calle Serrano y da clases de francés, esto es, Luis Gordillo. Un artista que no tiene ninguna importancia, pero quieren designar a este como maestro para no tener el influjo del peso de Tapies o de Saura, de Cuenca o de Barcelona. Y lo que van a hacer va a ser buscar insistentemente que Marcel Duchamp, que vive en el dandismo, en el retiro prodigioso de tener todo colocado porque tiene un mecenas, Walter Arensberg, que se queda con todo lo que tiene, que es sencillamente humo, esto es aire de París, van a buscar que exponga, y es para ellos una obsesión que exponga, pero también que designe quién es el sucesor, que designe quién es el continuador de sus jugueteos. Y esta es la pugna que da origen al arte pop, y es la pugna que da origen al nuevo realismo, a los nuevos realistas franceses. Es un debate que voy a dejar solamente en el aire, pero tal vez es para justificar que Duchamp me pertenece y que Duchamp tiene que ver con mi época. También lo podía decir con facilidad, porque Andy Warhol, que estaba buscando en ese linaje, en esa sucesión, que le dieran el testigo directamente a él, va a hacer que su primera exposición coincida con la primera exposición de Marcel Duchamp. No sé si sabéis, la primera exposición se la monta Walter Hobbs en el Museo de Pasadena, y Andy Warhol, que le está costando mucho llegar al mundo del arte porque ya tenía dinero, porque se dedicaba al escaparatismo y porque colaboraba en revistas y porque era diseñador, y por tanto, cuando iba a las galerías, Castelli no le quería meter en su galería porque quería venderle cuadros. Porque si llega alguien con dinero a una galería, pues no le vas a meter de pintor, le tendrás que meter de coleccionista dentro de la galería. Realmente lo que va a hacer es hacer coincidir su primera exposición el mismo día en el que hace su primera exposición en los Estados Unidos Marcel Duchamp. Esto es, su primera exposición individual. No había expuesto nunca individualmente, 1962. Y Andy Warhol inaugura ese mismo día y se va con su amante Gerhard Malanga a la inauguración de Marcel Duchamp para decirle, haga una cosa, véngase a la mía. Le dice Duchamp, pero estás loco, cretino. Me tiro toda la vida sin exponer y expongo un día y me tengo que ir a la tuya, pero expone sus famosas, ¿verdad?, latas de sopa Campbell, haciendo coincidir para que coincida el arranque del mundo warholiano con la primera exposición de Marcel Duchamp. Son esas famosas cajas de estropajo brillo que se exponen en el crucial año 1964, que es, hay que decirlo, el año más importante de la historia del arte, porque aquí se termina el arte moderno, en la exposición de la Stable Gallery, que se inauguró el 22 de octubre de 1964, con las famosas cajas que se llaman de detergente brillo. En realidad no es detergente brillo, son soft pads, es decir, estropajos metálicos, estropajos de aluminio. Menuda tontería, dirá alguien, pero no es lo mismo detergente que lava y aclara que estropajos que sirven para otra cosa. Estropajos metálicos, ¿por qué? Porque Warhol cree que se ha quedado pegado algo en el fondo del cacharro de la historia de la pintura. Como sabéis, el estropajo metálico se usa cuando se ha quedado algo socarrado, por ejemplo, las lentejas se han quedado pegadas en el recipiente y ya no sirve el estropajo convencional. Hay que tomar una decisión dramática. O se tira el cacharro a la basura o se coge el estropajo metálico y se rasca el recipiente y la olla con riesgo de la misma, porque te la puedes cargar. ¿Qué es lo que estaba pegado en la olla, en el perolo del arte moderno? El informalismo, el expresionismo abstracto. Era un mazacote, era un pegote de pintura que o cogías los estropajos estos metálicos o se quedaba allí todo pegado. Por tanto, es una obra que acaba con la historia del arte. Bueno, dicen que expuso solo cajas de estropajos brillos. ¿Qué va? Había para todo y para todos. Había los cornflakes, había, ¿verdad?, mayonesa, había salsa, había todo lo que quisiéramos, pero nos hemos quedado con que había únicamente estropajos brillo, aunque también había que recordar que estaban los cornflakes por una razón, porque los cornflakes se fabricaron para esterilizar.
era un sistema de esterilización, es decir, lo fabricaron en el sistema, digamos, de la criba genética y se inventó un sistema en la isla Ellis para cribar a la gente. En función de su nivel de inglés se decía que eran cretinos, idiotas, enfermos mentales o gente que tenía que ser castrada. Bueno, el nivel era bastante complicado, pero a los que tenían que ser castrados se hizo un nivel intermedio, que era aquellos que tenían que ser alimentados con los cornflakes para que quedaran esterilizados. Bueno, y lo tomamos en desayunos a cucharas, y supongo que todo el mundo le pega cucharadas a los cornflakes, pero tal vez hay que pensar que en la historia de la esterilización los cornflakes han tenido un papel realmente bastante importante, y Kellogg's fue uno de los principales investigadores de la criba genética en los Estados Unidos. Aquí vemos el día de la inauguración de la exposición en la Stable Gallery con las cajas de Campbell, que es una imagen que casi nunca se saca, con las cajas de Campbell, que no están solamente las pinturas en la pared, sino también las cajas hechas de este lugar donde, como veis, llega la gente y no se puede entrar porque está la mercancía dispuesta por todas partes. Sabemos que el juego warholiano ha inspirado toda la teoría del fin del arte de Arthur Danto, que poco menos que ha llegado a pensar que la caja de brillo es como Hegel llegando a Jena y viendo cómo llega la razón a caballo, y es para ese momento de llegada al saber absoluto, y a partir de ahí se construye el final del arte y el comienzo del arte posmoderno, del arte de la racionalidad local. También el juego del original, porque en los años 80 va a comenzarse a dar vueltas en torno no solamente a el desafío warholiano con la mercancía convertida en obra de arte, en una estética evidentemente de filiación duchampiana, sino también el juego del original y la copia, que es la relación de la propia caja original brillo con las cajas brillos que se apropió Mike Bidlow cuando Bidlow hace la serie Not Duchamp, Not Warhol, Not Picasso. Bueno, también nos enseñó otras cosas Andy Warhol, con él se podía hacer toda la conferencia de hoy. Nos enseñó que hay que aprender a jugar, también que hay que aprender a jugar en el mercado, que hay que aprender a tener un marketing del juego en el mercado, pero también que hay que aprender a bailar, porque si un artista no sabe bailar, pues realmente no va a poder hacer nada en el juego del mercado como juego de la mercancía artística. Por eso tiene estas piezas tan chulas, esas piezas de baile, que las ponen muchas veces en la pared, pero salvo que estemos en Matrix Reloaded, no va a ser fácil que bailemos en la pared. De momento, esas piezas hay que colocarlas, como hizo Germano Cheland, en el suelo, como esta serie, que es la serie para aprender a bailar el twist. Esta es una imagen que tomé yo en una exposición de Warhol, en la que, como veis, es la Asociación de Psicopedagogas de Nueva York, aprendiendo psicopedagogía de repente con Warhol, y están intentando hacer los pasos del twist, y hay que reconocer que les sale como si estuvieran a punto de fallecer todas ellas, pidiendo la llegada del párroco y dejando hay que aprender de la bibliografía, porque realmente aquí, por más bibliografía que tuvieran, no salen del paso porque están a punto de caerse todas dando el barrigazo. ¿Contra quién iba esto? Evidentemente contra Duchamp, pero también contra Jackson Pollock. No saben bailar. Estos tíos son un palo, no saben bailar. Decían que Pollock bailaba por encima del cuadro, pero bueno, ¿qué bailaba? Bueno, dice Robert Farris Thompson que se estaba matriculando en una academia de baile latino, y de hecho ha hecho un libro entero de que bailaba música latina y que los cuadros hay que recordar que había música latina y que incluso ponía cumbia. No me lo creo. Da la impresión más bien de que estaba allí pues pasándolo mal, como dicen, con los arquetipos junguianos, y que tenía malas digestiones o que tenía incontinencia urinaria y que eso fue la razón tal vez de los drippings. Aquí tenemos ese momento en el que el arte se convierte en un juego que saca a Jackson Pollock de su lectura convencional. Se va a publicar el famoso artículo en 1957, 1958, de Alan Caprow, una lectura de Jackson Pollock, en el que dirá que es más importante que la pintura el proceso por el cual la pintura ha sido ejecutada. Como sabéis, la película de Hans Namuth de cómo pintaba Jackson Pollock es el final de la dogmática de la crítica de la pintura modernista. La dogmática de Clement Greenberg nos dice que la pintura moderna es flatness, esto es planitud, y que es una pintura autónoma. Y sin embargo, la película de Hans Namuth, por la que rompen relación Clement Greenberg y Jackson Pollock, nos muestra cómo estaba pintando, y desde entonces hemos venido a entender, como va a hacer Alan Caprow, que era un joven profesor, que Jackson Pollock no es un pintor moderno, sino que en realidad es el primero de los performers. Es decir, esa interpretación de Jackson Pollock como un performer es lo que va a abrir ese camino en el que dice Alan Caprow, es más importante atender lo que pasa en Madison Avenue, es más importante ir al Greenwich Village para ver qué sucede en la calle, que estar pintando insistentemente en el estudio, porque si la pintura es un terreno, es un lugar por encima del cual caminamos, ¿por qué no vamos a la calle a ver exactamente qué sucede allí? ¿Por qué no, en vez de ir constantemente a ver los detritus en los museos, nos encaminamos directamente a los basureros? Bueno, esa dimensión de la educación del no artista, la dimensión de pedagogo del arte, de profesor de arte del propio Alan Caprow, es también la que le llevó a desarrollar sus famosas performances
esas performances que hablan en este periodo, 1959, cuando él va a hacer sus famosas performances de 19 eventos en 6 partes, en las que él, en todo ese contexto también educativo de lo que fue el Black Mountain College, va a convertir la acción del juego, de la participación, de la interacción del público, en algo que rompe la división entre el escenario y el proscenio y la presencia en lugar del espectador para crear un acontecimiento que es un juego, que es un acontecimiento vital, que como vemos aquí es también un juego peligroso, porque esta que está con los tacones saltando entre los neumáticos, tal vez se estaba dando luego la panzada padre. Bueno, también es una obra en esta época que podríamos decir que tiene algo de juego, porque es una obra de un periodo que es como para mearse de risa. Bueno, esa sensación como cuando uno dice que se va a mear de risa encima de la pintura, o la pintura como algo encima de lo cual se mea, el dripping es esa dimensión escatológica, pero también quería recordar la película del año 1969 de Pasolini, Teorema, en la que uno de los hijos de la familia, en la que llega esa suerte de ángel caído, o ese Lucifer que tiene algo de Arthur Rimbaud, o por lo menos lee la poesía de Rimbaud, al final va a mear encima de sus cuadros monocromáticos en un gesto que sin duda es una cita de las propias peace painting, de las pinturas de Orín que va a realizar Andy Warhol contra Jackson Pollock. Bueno, esto no lo voy a desarrollar porque hay un ensayo bastante conocido de Rosalind Krauss, una lectura abstracta de Jackson Pollock, en el que muestra cómo es la rivalidad en torno al horizonte, a la dimensión horizontal de Jackson Pollock, la que crea el camino que lleva hasta las peace painting, hasta las pinturas de oxidación, hasta Rauschenberg, hasta las cut piece, las piezas de corte de Robert Morris, y llega hasta Cy Townley y hasta nosotros. En cierta medida quería hoy también acercarme a otra dimensión. Ese momento en el que se empieza a mear encima de la pintura es también el juego primordial, que es un juego escatológico. Es decir, nosotros somos los seres que jugamos con lo escatológico, tal vez porque en el proceso del aprendizaje, uno de los pasos decisivos, nos dice en el proceso lúdico, en el proceso de aprendizaje mimético, aprendemos jugando, es lo que llama Freud el proceso de la dimensión anal, esto es el control esfinteriano. Lo cierto es que los artistas no tienen mucho control esfinteriano ni de nada, sino que se mean y se cagan por todo. En el año 1961 Piero Manzoni iba a hacer sus famosas latas de mierda de artista, y es ese juego escatológico sumamente conocido. Es ese momento que podríamos marcar de un juego escatológico que tiene pues muchas amplificaciones. Por ejemplo, el juego sádico, la película de Pasolini, Saló, 1975, en la que él retoma la jornada de Sodoma y Gomorra del Marqués de Sade, la escena en la que les hacen comer mierda, y la película de John Waters, Pink Flamingos, que no es posterior, sino de 1962, en la que también va a hacer este juego escatológico, en el que vemos a la Divine cómo agarra la mierda de los perros por la calle y cómo se la va comiendo, en un juego que no es que sea muy nutritivo, pero que es un juego, digamos, de una suerte de regresión infantil. El propio Warhol lo había anticipado, como digo, en sus cuadros, en sus peace painting, en sus pinturas de Orín, o también la dimensión de lo escatológico como lo escatológico venenoso en su serie de las latas de atún venenosas de la gente que la había comido y las fotos de la gente que falleció por comer atún en mal estado, pero que era capaz de reconducir lo escatológico e incluso el desastre y el veneno a un negocio. Porque este juego escatológico es también un juego de marketing, es decir, el arte juega a provocarnos escatológicamente, pero eso que era mierda se convierte en oro porque Manzoni vendía la mierda de artista al precio del oro. Era en el fondo un juego alquímico, la búsqueda de la piedra filosofal, que es convertir la escoria en algo que genera unas plusvalías y unos dividendos absolutamente escandalosos. Bueno, ¿por qué no pensar que este juego es un juego que nos lleva por el camino peligroso? Especialmente porque estos señores que he mencionado, Arthur Danto tuvo la mala suerte de fallecer el mismo día que Lou Reed. Esto es algo que si te pasa, pues lo tienes claro, porque no sales en ningún periódico y tu muerte se disuelve para siempre, con lo cual han salido necrológicas por un tubo de Lou Reed, y Arthur Danto luego ha dicho a la gente, parece que falleció otro. Sí, ¿el otro quién era? ¿Era también de la Velvet? No, el otro era Danto, que le den un poco por saco, porque ese no sabemos quién es. Pero realmente este Walking on the Wall Side, que había escrito de Warhol muchísimo Danto, pero nunca se le ocurrió que tal vez una de las mejores cosas de Andy Warhol fue conseguir que Lou Reed no matara a Nico. Sí, porque podía haberla matado con una guitarra en la cabeza y evitar que Nico perpetrara canciones de un pasteleo imposible, ¿no? Pero por lo menos unir a la Velvet Underground y crear la gira de la Velvet y por lo menos crear un concepto de música, de espectáculo, de concierto, de juego discotequero, de espacialidad para el despliegue de lo joven, de factoría de ideas, en el que sin duda Lou Reed ha sido en su disco Transformer, del que forma parte el tema Caminando por el Camino Peligroso, ha sido una de las grandes referencias y al que hoy quería rendir un cierto homenaje.
Me gustaría también pensar que el juego escatológico es también un juego que limita o se acerca al juego violento. Esta es una imagen bastante curiosa de la adaptación que hizo Andy Warhol de La naranja mecánica de Anthony Burgess. Compró los derechos de La naranja mecánica de Anthony Burgess y decidió grabar la película Vinil. Esta grabación de la versión que él hace de La naranja mecánica es una versión realmente desconcertante porque como eran unos chapuceros, no se entiende nada de la novela. Ellos la van haciendo, pero vamos, si algún día hacéis una sesión y ponéis al mismo tiempo Vinil, La naranja mecánica de Warhol y The World Orange, La naranja mecánica de Stanley Kubrick, veréis que no se parecen nada, pero realmente la de Warhol va teniendo cada vez un aspecto más bizarro porque es el tratamiento ludovico, la sobreexposición al horror como dimensión de lo contemporáneo. Luego vendrá evidentemente ya la versión canónica que dejó muy enfadado al propio Anthony Burgess, la versión de Stanley Kubrick, que es una película de las mejores películas de los años 70, donde estamos escuchando en esta parte de la película Singing in the Rain, ¿verdad? Cantando bajo la lluvia y al mismo tiempo se está perpetrando un juego de payasos, pero esos payasos son en realidad unos asesinos, son unos violadores que son al mismo tiempo amantes de Mozart y de Ludwig van Beethoven. La naranja mecánica es también algo que marca a la época, porque la naranja mecánica, uno dice siempre en plan erudito, la naranja mecánica, Burgess, Kubrick, Warhol, ¿qué coño? La naranja mecánica es la selección holandesa en el Mundial de Argentina con Johan Cruyff, con Neskens, ¿no? Y es esta naranja mecánica la que nos enseñó que era el verdadero juego del fútbol. Además, todo el mundo sabe cómo los coroneles, Videla, hicieron el famoso chanchullo con los árbitros para que perdiera la final la naranja mecánica, porque si no, habíamos visto cómo el mejor equipo de la historia del fútbol se imponía en una de las mejores finales de la historia del fútbol. Es también esos años 70, años 72 exactamente, los años en los que la violencia va a tener un sedimento y el juego de la violencia en la narrativa, y tan solo quería sugerir los libros extraordinarios de James G. Ballard, por ejemplo, La exhibición de atrocidades, donde él dice, tenemos que inventar nuevos juegos y nuevas perversidades, aunque sea para mantenernos activos. Tenemos que aprender a fornicar con una zapatilla, porque si no perdemos el tiempo. Bueno, tal vez esto, no sé si es un entretenimiento o una perversidad aburridísima, pero hay que inventarse juegos y perversiones, porque si no el tiempo se nos viene encima. Bueno, evidentemente el tiempo se nos vino encima de una forma dramática, porque allí donde creíamos que Warhol había creado un clima estético nuevo, pues Warhol hizo una claudicación realmente lúdico-patética, que es que aceptó participar en el barco del amor, ¿no? Este Boat Love, y esta fue la emisión del año 1985, en la que aparecía como uno de los personajes del barco del amor, de este Vacaciones en el mar, que como recordaréis aparecía el capitán, que el capitán tenía un look absolutamente inverosímil, pero realmente recordáis que muchas veces iba con unas calzonitas que era para matarle, y también teníamos aquel famoso camarero negro, y era una cosa tremenda porque te incitaba a no ir jamás en tu vida en un crucero. Es decir, decía, según veo la serie no me monto nunca, ¿no? Y aquí le vemos a Warhol con chaqueta de cuero y al capitán haciendo el saludo en un momento patético de su presencia en Vacaciones en el mar. Evidentemente Warhol es el que más juega desde los años 50, si nosotros tomamos 1959 hasta su muerte, acaecida porque le explotó la vesícula, sería el artista del juego de este periodo, de estas 3 décadas, ¿no? Le vemos aquí de rodillas suplicando a Alfred Hitchcock. Vaya 2 personajes, ¿no? Y le vemos aquí sosteniendo la televisión a color, buscando la inspiración con su famosa idea de que todos tendremos 15 minutos de fama en el juego, digamos, del espacio mediático contemporáneo. Pero también aquí el Warhol que va a hacer el juego ya del marketing y del anuncio directamente, ¿no? Warhol, su sinfonía inacabada, los anuncios de Pioneer, de los equipos de Pioneer, o también aquí el arte del estilo vendiendo laca como si fuera un antecesor en cierta medida filológico de Tamara y de Margarita Seisdedos, ¿no? En cierta medida Warhol es como el juego constante con lo infantil, como cuando toma esos juegos y esos crucigramas y esos dibujos de entretenimiento infantil que de pequeños los hemos tenido todos, donde tenías una serie de puntos numerados y si los ibas siguiendo los puntos conseguías dibujar un paisaje o conseguías dibujar unos perritos o conseguías dibujar cualquier cosa, y esa idea de presentarnos ese juego convertido en pintura es en realidad mostrar la dimensión aburrida del propio juego del arte. Querría hablar en este asunto, cuando aparece ese juego de mesa o esos juegos infantiles, de otro artista también muy importante del periodo, un escritor, un teórico de la literatura, un director de cine, un fotógrafo, en cierta medida uno de los performers secretos de los años 60, que es Georges Perec.
Aquí tenemos a George Perec y una frase de su libro La vida, instrucciones de uso, que es un libro lúdico y sobre todo su grupo Oulipo es uno de los, digamos, grandes grupos de la historia, del atlas de la literatura lúdica o del juego como campo de la literatura. Aquí lo que saca en esta cita es la importancia que tiene la creación de los puzzles, ¿no? Y nos dice que el puzzle, que habitualmente es de cartón, se hace a máquina y sus perfiles obedecen a unos patrones predeterminados y que lo importante en el puzzle es la calidad del recorte. Un puzzle es bueno cuando está perfectamente recortado, ¿no? Y esa calidad del recorte es lo que hace que al final el público pueda, con esos elementos recortados, que son 4 formas, es decir, los puzzles tienen 4 formas, según sean piezas macho, hembras que se enlazan, laterales o de esquina, son piezas. Un puzzle se puede rellenar sin mirar el dibujo original, porque directamente tocando las piezas se puede completar perfectamente la estructura general del puzzle, salvo que uno sea de una torpeza sublime como la que puedo tener yo o alguno de vosotros. Pero en realidad lo que él plantea es la posibilidad de un puzzle que sea un cuadro de costumbres al estilo de Vermeer, o por ejemplo un palacio austriaco, o un puzzle que fuera un Jackson Pollock, imposible de hacer, un Pizarro, o un puzzle en blanco, o un puzzle que estuviera mal cortado. Ese puzzle mal cortado es el de la propia vida como un juego que no corresponde a la idea del puzzle. Aquí tenemos uno de los libros de Perec, Tentativa de agotamiento de un lugar parisino, donde él nos habla de estar fotografiando una esquina constantemente en el juego de atrapar un sitio por medio de una estrategia de agotamiento, o también su película, el guión de su película, Un hombre que duerme. Es decir, grabar un momento de la vida en el que es únicamente una persona leyendo, con un cuadro de Magritte, como ese juego, ¿verdad?, de mirarse en el espejo y verse reflejado de espaldas y no de frente, y esa vida de estar jugando únicamente a la lectura y agotando la vida a través de la lectura de los libros. Esa dimensión del sueño y del juego del sueño, también como algo decisivo de este periodo y tal vez de toda la historia de la cultura. Podemos pensar también que Un hombre que duerme es otro de los temas de Warhol, Sleep, ¿no? Esa grabación del amigo durmiendo, pero no es solamente un hombre que duerme, es un hombre al que se la están chupando. Es decir, es también en cierta medida una felación. Y esa dimensión de alguien que duerme es alguien que duerme porque cree que puede acontecer algo diferente del propio dormir. Bueno, también podemos pensar que aquí el juego ha terminado, game over, ¿no? El juego ha terminado, porque el juego warholiano terminó cuando Valery Solanas decidió que ya no había más a lo que jugar y le lanzó con una pistola varios disparos, y aquí leemos en la fotografía famosa de Richard Avedon mostrando sus heridas. Pero el juego, sin embargo, no cesa. No es solamente el juego pop, es también ese juego que comienza en 1962 con el grupo Fluxus, que es un juego que está contra la academia musical. Aquí vemos, entre otros, a Benjamin Patterson, a Dick Higgins, a Lamonte Young, cerrando un piano en el concierto Neodada en la música en Wiesbaden en 1962. Podríamos citar toda la historia de Fluxus desde los años 60, desde el 62, especialmente hasta el 67, como una obra que principalmente es un conjunto de juegos, un conjunto de puzzles y unas cajas de juegos. Dice en un momento Machunas que Fluxus no existiría sin la Boîte en Valise de Marcel Duchamp, sin John Cage y su concepto de azar en la música y de juego en la música, y sin Speaky Jones, que era un músico o un entertainment, un tipo de entretenimiento musical que hacía una especie de bufomúsica o de música lúdica en los programas de televisión del momento. Estas son piezas de Georg Brecht, su caja de los juegos Deck, de los Flux Game, que son dibujos y juegos que él creaba en una edición primero limitada y luego que volvió a ediciones ilimitadas. Es también una caja que se llama Games and Puzzles, juegos y puzzles, que son juegos que tienen en el caso de Brecht el carácter de juegos irresolubles, prácticamente imposibles de resolver. Incluso difícil saber qué tipo de juegos se podían hacer con las cajas Fluxus. Aquí tenemos el padre ideológico, el padre estético de Fluxus, del juego Fluxus, que no es otro que John Cage en Water Music, cuando él va a la televisión americana y él juega un concurso de preguntas y respuestas, pero luego una vez que gana por 2 veces el juego de preguntas y respuestas, lo que sería aquí bolsa y punto, lo gana además de una forma increíble. La primera ocasión, él dice en el tema del que le tienen que preguntar, que el tema del que era experto, y por eso gana, porque no había nadie capaz de preguntar al nivel que sabía, era en el campo micológico. Y por tanto, cuando lo dijo, se ve en la serie, está en YouTube, ni siquiera saben los presentadores que ha dicho que quieren que pregunten. Esto es, era un experto en setas. Por lo tanto, los pilla todos a contrapié y entonces le empieza a hacer preguntas sobre setas y de hecho le hacen 10 preguntas y dice, ¿quiere que las responda todas seguidas o espero que me las formule? Y las contesta, pla, 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 y se lleva la pasta.
La segunda vez decide hacerla sobre la historia de la música y realmente ahí sí que pega también un baño a todos los que se ponen frente a él porque los tiene derrotados. Y luego le invitan a que haga un concierto en la tele y sale vestido de chaqueta, corbata y con zapatos de tafilete y hace esos conciertos con una regadera, con un claxon, con una bañera, y es lo que conduce hacia esas piezas de los años 50-60, las piezas, por ejemplo, Water Music. Él habla del juego, ¿no? El juego es una afirmación de la vida, no un intento de extraer orden del caos ni de sugerir mejoras en la creación, sino un modo de despertar la vida que vivimos, que es maravillosa una vez que apartamos nuestra mente y nuestros deseos de su camino y la dejamos actuar por sí misma. Podemos decir de nuevo que también Fluxus es un juego que se ha terminado, ese juego que ha terminado, que es porque hoy el juego Fluxus es un juego que está en la vitrina. Es decir, hoy no podemos jugar los juegos Fluxus. Los juegos Fluxus están hoy metidos en la vitrina. Los tenemos en todos los museos como parte del exvoto del arte contemporáneo, a temperatura continua. Esta es una imagen de la vitrina de la exposición Fluxus en el Reina Sofía, que no se podía tocar ninguno de los juegos Fluxus, sino que estaban colocados ya detenidos para que el juego no fuera posible. Es decir, Fluxus ha sido finalmente castrado, aunque parecía que iba a ser imposible. ¿Podríamos retomar el juego desde otro punto de vista? Que tal vez es lo que se espera de alguien que, como dice Javier, es un profesor universitario y además en algunas ocasiones de filosofía, que es buscar un fondo a la teoría del juego, también en los años 60 y en la actualidad, que fuera un fondo filosófico. Imagino que si se habla de juego no se puede dejar de volver a Friedrich Schiller, a las cartas sobre la educación estética de la humanidad, a la importancia que concede Schiller a la noción de juego, cuando dice Schiller, quede bien entendido que el hombre solo juega en cuanto es plenamente hombre, y solo es hombre completo cuando juega. Es decir, no somos hombres, sino porque somos los seres que jugamos. El hombre es el ser que juega, no es el ser serio que piensa, es el ser que juega. Y he querido sacar a dos grandes figuras, una de los años 50-60, pero que va a tener una gran relevancia a partir de 1964 y a partir de 1967, que es Herbert Marcuse. Es una imagen de Marcuse en el 67, en Berlín, después de los disturbios en la Universidad de Berkeley, cuando se ha publicado El hombre unidimensional y Eros y civilización, y sobre todo Marcuse, que vuelve a Freud, pero vuelve a Freud y a Marx a través de Schiller, de la recuperación de la dimensión emancipatoria del arte como un proceso de juego. Y el otro es Jacques Rancière, que en esos años está también colaborando en lo que va a ser la construcción de un libro bastante pestiño, que se llama Para leer el Capital, de Althusser, que no es ningún juego, pero que luego va a tirar de Schiller para desarrollar en sus primeros libros de los años 70-80 una teoría del juego que es una vuelta al espacio de Schiller en las cartas sobre la educación estética a la humanidad. No voy a seguir por aquí porque esto sería demasiado duro, pero sí recordar que en los años 60, en los años 50-60, van a aparecer algunos de los libros más importantes de teoría del juego o de la aplicación del juego en el campo de la filosofía, especialmente la aparición de Verdad y Método, de Hans-Georg Gadamer, y cómo Gadamer habla del juego en el contexto del arte, como un comportamiento y un estado del ánimo que genera menos una libertad de una subjetividad cuanto un modo propio de ser de la obra de arte. Es decir, lo propio de la obra de arte es la creación de ese espacio, de ese campo de juego, de ese campo de libertad como un campo de juego, y aquí vemos al viejito Hans-Georg Gadamer en los debates de Nápoles con Jacques Derrida en el famoso debate que se llamó Arte, Mito, Religión y Juego, en los que los dos estaban tratando de reflexionar sobre el sentido del juego y donde Derrida le concede que la deconstrucción es un juego en las fronteras de la filosofía, es decir, que tiene esa dimensión de juego con el texto y de juego lúdico, y como veis Gadamer se hace el sordo porque no entiende muy bien lo que le dice Derrida, cosa que es bastante fácil que suceda. También podemos pensar en el juego en una clave que no es filosófica, sino psicoanalítica. Bueno, los años 60 son también prodigiosos en la aparición de dos grandes fenómenos en el psicoanálisis que analizan el juego. Por un lado, el campo lacaniano, pero no me voy a meter aquí porque en esta ciudad de Murcia ya hay bastantes lacanianos para que llegue yo a seguir con el tema, y el otro es el gran lacaniano de 1965, que es Winnicott, ¿no? El trabajo de Winnicott, especialmente con su texto Juego y Espacio Infantil. Bueno, ese libro sobre juego y espacio infantil, que es en realidad un libro sobre juego y comportamiento en el arte, en el que Winnicott habla de los fenómenos transicionales. Los fenómenos transicionales tienen que ver con el momento en el que se constituye la personalidad individual en el momento infantil y la realidad psíquica del niño se constituye, según Winnicott, en ese momento en el que los niños comienzan a jugar, pero sobre todo un juego en común, y en ese juego en común se construye el campo cultural, y él diferencia entre las modalidades libres del juego, que es ya play, ¿no? En inglés el juego como una modalidad libre, y las formas del juego altamente regladas, que son game, ¿no? Es decir, los juegos que tienen unas reglas muy marcadas, y sobre todo ese paso en el que los niños prefieren play a game, es decir, los niños prefieren el juego como algo libre frente al juego como algo estructurado. Es decir, a un niño se le da un juego, un juguete, y le quiere ver las tripas y lo rompe,
porque primero trata de jugar según las normas que el juguete trae, pero luego lo rompe y quiere ver las tripas, es una necesidad de todos. Voy a ver las tripas al juguete, y cuando lo ves llega tu padre o tu madre, ¿te lo acabas de cargar? Pues sí, porque creía que había algo dentro, y resulta que dentro solamente estaba el mecanismo, y luego les pasa como estos dos que están encantados de estar ahí metidos a punto de que les trague como la vegetación y las hojas otoñales, y están jugando en ese espacio transicional que es el espacio de restituir la pérdida y de restituir el objeto ausente, que es en cierta medida el momento en el que se libera al niño de la presencia del espacio maternal. También podemos hablar del arte como un juego de los detalles, pensando en la importancia de textos también de esta época, 1974, 1975, cuando aparecen dos de los libros más bellos de la historia de la teoría de la cultura contemporánea, que son La cámara lúcida de Roland Barthes y Fragmentos de un discurso amoroso a raíz de la muerte de su madre. Bueno, ese objeto transicional, que es la presencia de la madre, se convierte, en el caso de Roland Barthes, en la necesidad de encontrar la foto que refleja a su madre. Ese es el desarrollo de la cámara lúcida. Pero es que la cámara lúcida es el juego de los detalles. Es decir, no es el studium, sino el punctum, lo que nos punza, lo que nos toca, el touché. Es decir, esa búsqueda de la madre como algo que es el único sitio en el que uno puede con propiedad decir que ha estado. Esto es lo que él decía cuando buscaba en una foto, en el juego del punctum o del detalle, el detalle que desordena la fotografía. Esta es una fotografía, bueno, de carácter escénico colonial, pero es una fotografía profesional de un capitán de barco con dos tripulantes, pero él dice que cuando la ve, pues el fondo es un fondo artificial de los antiguos establecimientos fotográficos, es un telón y esto es cartón piedra, pero él dice, ¿cuál es el punctum de la fotografía? Pues la manita que ha colocado el marinero en la rodilla del capitán. Tú ves esa manita y esa foto adquiere ya un tono pues, de caerse de espaldas, ¿no? Es como que ha dicho, el capitán, ¿me deja que ponga la manita ahí? O a lo mejor es que se entendían el capitán y el marinero, pero de repente cuando ya uno ve la manita, ya es que no puede. Este está como ajeno a los rollos del capitán, pero el otro es como que ha dicho, ay, yo voy a poner ahí la mano porque si la deslizo un poco más le toco hasta la pinga. O sea, es una cosa como bastante lamentable, pero la propia situación es que lo serio que están puesto, el detalle de la mano, es el juego del detalle a través del cual nosotros entendemos la obra. Ese juego del detalle es que no hay arte sin juego del detalle, como sucede en la película Blow Up, también una película claramente de estética 60s, aunque hecha en los 70, este fotógrafo, a partir de la novela o del cuento de Cortázar, Las babas del diablo, que habla de un fotógrafo chileno, pero que aquí se va a convertir en este fotógrafo en los Swinging London, en la cultura londinense, y que de repente encuentra esta fotografía y va ampliando un detalle de una fotografía en un parque de una pareja que discute hasta que encuentra la escena del crimen, la escena de un asesinato, y es un juego, una vez más de los detalles, es un juego de carácter lúdico y también de carácter trágico. Una vez más, el juego ha terminado, porque estamos en Zabriskie Point, estalla todo, y al final incluso los libros se queman, saltan por el aire, tal vez porque los 60 era un juego bastante complicado, era el juego de la geoestrategia política mundial. ¿Por qué íbamos a estar jugando si estaban los misiles llegando a Cuba en los años 60? Ahí no era una cosa como para jugar. En octubre del 62 el mundo casi se termina. Estaba exponiendo justamente en octubre del 62 Andy Warhol y Marcel Duchamp debutaban como artistas el mismo día en el que John Fitzgerald Kennedy anuncia que hay que acabar con los misiles rusos que se están instalando en Cuba, y la noticia de esa época no es se está exponiendo Marcel Duchamp, sino el momento en el que el mundo se acababa. No se acababa solo la historia del arte, se acaba prácticamente el mundo con esta discusión. Bueno, queda para nosotros John Fitzgerald Kennedy como alguien que tenía un juego político aparentemente fascinante, como cuando va al Checkpoint Charlie y le vemos allí en el Berlín occidental, asomándose hacia el Berlín oriental y diciendo yo soy un berlinés. Bueno, ese muro es el muro de ciertos juegos de la época, como cuando 1 de mayo en Berlín, Joseph Beuys va a estar barriendo detrás de la manifestación obrera del 1 de mayo y diga esa cosa de que en realidad lo necesario es mejorar las proporciones y que al muro de Berlín lo que hay que hacer es levantarle 5 centímetros porque con 5 centímetros más quedará perfecto y quedará perfectamente encajado. Esos 5 centímetros de más son los que marcan el paso de 1959 a 1989. Es decir, comenzamos con Caprow y con la salida a la calle desde el espacio de Pollock y terminamos evidentemente con la caída del muro de Berlín. Sería como la caída de un castillo en naipes que marca el juego político, el juego estético y el juego cultural de estas décadas, pero sin embargo me parece que hay algunas cosas más que contar, porque es la época también en la que el arte aprendió a hacer trampas, tal vez porque siempre jugó a hacer trampas. Aquí vemos a Juan Muñoz haciendo el trilero, y realmente haciendo el trilero con esta actitud que parece que estuviera ahí, bueno, como en la Plaza de Atocha queriendo engañar a alguno, con el juego de la bolita, solo que con 3 vasos transparentes, diciéndonos que el arte es un juego
que muestra y transparenta sus propias reglas por las que hace trampas. Tal vez hay que aprender a hacer juegos de manos, como Naumann, que es otro artista del juego, del birlebirloque, de la magia chapucera, como esta pieza, que es una pieza de Bruce Naumann, que se llama Juego de Manos, y este juego de manos es sencillamente una mano detrás de un trozo ahí de tela, de papel vegetal colgado, que es una obra mala como el dolor, pero es de Naumann y por lo tanto hay que inclinarse y hacer 4 genuflexiones y 5 flexiones ante ella, no vaya a ser que nos digan que somos muy tontos. Hay muchos tipos de juegos, y esto supongo que ya lo contaron, aunque hay que decirlo, si hablaron de esto el otro día, de Caillois, también hay que decir, el libro de Roger Caillois se publica en 1967, es decir, el libro sobre los juegos y los hombres es de este momento. Caillois había comenzado a trabajar en los años 30 en el Colegio de Sociología, en el contexto de otro artista que yo no citaré hoy sino ahora, Georges Bataille, fundamental en la teoría del juego y del juego mortal y del riesgo en el juego, por ejemplo en la tauromaquia, cuando él viene a Madrid y ve cómo le meten un cuerno por el ojo al torero granero y sale corriendo de las ventas, se va a San Francisco el Grande, le pegan una patada a un confesionario y su mujer se folla al cura que estaba dentro. Bueno, un juego que no voy a entrar porque es un poco truculento, es un juego que llaman ellos mismos el juego lúgubre. Este juego de los años 60 es cuando Caillois tematiza su teoría del juego y dice que hay 4 tipos de juego. El juego Illings, Illingos, remolino de agua, de vértigo, el juego Mimicry, el juego de simulacro o de mimetización, el juego Alea, esto es de azar, y el juego agonístico o de competición. Bueno, si uno quiere en realidad algún día leer un buen libro o el mejor libro sobre teoría de juegos, es el libro de Roger Caillois, El hombre y los juegos o los juegos y los hombres. Esa teoría de los juegos de Caillois es que el juego de vértigo es un juego de aferramiento, que el juego de simulacro es un juego de repetición, que el juego de azar tiene por contrario el juego de seguridad y que todo juego de competición es un juego de solidaridad. Es decir, los juegos incluyen su antónimo. Es decir, hacemos un juego de vértigo, pero para aferrarnos. ¿Cuál es el juego básico de vértigo? Pues el salto de los totonecas desde lo alto de un palo. Los totonecas enrollan una cuerda a un palo y se arrojan y la cuerda se va desenrollando hasta que quedan unos centímetros del suelo. Esto es el origen antropológico del puenting. Es decir, esto estaba ya desde el comienzo de la civilización totoneca y es un juego que, claro, es un juego ilingos porque en la caída de los totonecas se va desenrollando la cuerda que está en lo alto del mástil. Nosotros nos tiramos más un poco a lo técnico y a lo burdo sin desenrollar la cuerda, directamente vamos para abajo como de manera un poco brusca, pero hay que decir que es un juego de vértigo pero de aferramiento, porque no te tiras si no hay cuerda que te aferre, como tampoco haces el simulacro si no sabes que es un simulacro de repetición, y no haces el azar si no tienes una cierta seguridad, y no compites si no crees en la solidaridad. También podemos recordar, y aquí sí que me voy de mis fechas, que en realidad cuando Caillois escribe tiene delante ya el texto del 33, el Homo Ludens de Huizinga, donde él nos dice que el juego es más viejo que la cultura y la importancia de los juegos de copia, de anticipación de la actividad seria. Pero el juego es también, hay que decirlo, un sistema de invención, de exploración. El juego es una proyección de nuestra vida interior. El juego es una forma de desarrollo intelectual fundamental. El juego es un camino de pistas, es un camino de claves. Como también se decía en la presentación, hay gente que deja pistas. Tal vez yo he dejado pistas porque nosotros de pequeños fuimos Boy Scouts y tuvimos que aprendernos las pistas de los Boy Scouts para ir por los campos y por los caminos reconociendo las piedras y las marcas de los Boy Scouts. Y ese juego de pistas es un juego que te marca culturalmente para el resto de tu vida. Merece la pena, dice Gadamer, tener presente el hecho de que el juego humano es un elemento lúdico que está presente en el arte y que se hace patente solo de un modo negativo, como una libertad, sino como un impulso libre. Y ese impulso libre del arte es el impulso libre del arte como un juego de lenguaje, porque filosóficamente, también hay que decirlo, no solamente Gadamer, no solamente Schiller, no solamente Marcuse, también el concepto de juegos de lenguaje de Wittgenstein es crucial para entender de qué estamos hablando. Es un texto que deja inacabado porque fallece a comienzos de los 50, pero se publica la primera edición en el 55 y la segunda edición compaginada en 1964, y este texto, Las investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein, nos dice que procedemos por medio de juegos de lenguaje, como una caja de herramientas y que trabajamos el mundo como si quisiéramos construir un puzzle. Bueno, estas ideas wittgensteinianas han estado detrás de muchas construcciones filosóficas y también han influido incluso en campos del mundo del arte. Huizinga defendía al hombre como Homo Ludens y esa dimensión lúdica tenía que ver también con algo curioso, y es que decía que el juego no era tan importante en el campo artístico. Y esa es la definición de Huizinga. Huizinga no veía que el juego fuera lo decisivo del arte, sino que para él el juego era una actividad general antropológica, una actividad que desbordaba el campo del arte, porque el arte era para él algo que no tenía que tener una finalidad sino estética, y para él en realidad el juego tenía una dimensión educadora, práctica, cultural, de inserción social.
Es esa dimensión que, por ejemplo, Moraza ha señalado que el juego y la vivencia del juego no es solamente lo inútil, lo gratuito, lo frívolo, lo perverso, el delirio, la relativización, sino que también es la regla fija. Es decir, el juego lo pensamos como libertad, pero esto es un error. El juego es un sistema reglado, es un sistema estable, tiene significantes y significados, tiene situaciones construidas y totalmente articuladas del lenguaje. Los juegos son muchas veces solamente juegos de niños, esta dimensión de neotenia estética, en la que parece que todo juego es un juego de niños y solamente hay una actividad infantil. Y sin embargo el juego es una actividad que es algo más que un juego de niños, es una actividad muy sofisticada. Si pensamos en el arte de los años 50, 80, es un arte de un juego muy sofisticado, es el juego compulsivo nominalista. Y ese juego compulsivo nominalista es el juego del minimalismo. Es decir, el juego minimalista es el juego de la compulsión de repetición. Es lo que ha interpretado Rosalind Krauss cuando dice que es el juego de las piedras de succión. Ella interpreta a Sol LeWitt o a Donald Judd diciendo que es lo que Samuel Beckett representó cuando en sus novelas nos habla de un personaje que llevaba un bolsillo lleno de piedras, sacaba una piedra, la chupaba y se la guardaba en otro bolsillo. Y hasta que no cambiaba todas las piedras de un bolsillo a otro, chupándolas previamente, no dejaba de hacerlo. Y esta dimensión se llama nominalismo obsesivo. Y esto lo hemos hecho todos de pequeños, que hemos tenido cosas que las cambiábamos de sitio, tin, y estamos como delirantes o paranoicos, pero lo hacemos y al final nos dicen, ¿por qué lo haces? Y hasta que no acabas de hacerlo, no te quedas tranquilo, no te quedas pancho. Es ese juego compulsivo que es el juego por excelencia, que se llama Fort-da. Este es el que tematizó Freud, cuando Freud vio a un nieto suyo que cogía un carrete de cuerda, una bobina, y cuando tiraba lejos decía Fort, y luego la recogía y decía da, Fort, da. Eso lo hacen todos los niños, aunque parezca una bobada, lo hemos hecho nosotros, a lo mejor toda la vida no hacemos otra cosa que Fort, da. O sea, uno dice, ahora voy a examinarme, Fort, da. O sea, estudia uno. Ahora toca estudiar metacrítica del conocimiento. Fort, da. Y luego ya la nota y me voy a tomar una copa que está llegando la Navidad, ¿no? Y este momento del Fort, da es la compulsión de repetición o el titubeo exploratorio. Esta pieza se llama Fort, da, es de Joseph Kosuth, y es Kosuth haciendo una compulsión de repetición de esas cruces, clic, clic, clic. Hay que decir una cosa, porque Kosuth dice que se llama el Fort, da, pero es un aburrimiento total, o sea, no tiene que ver con el Fort, da, nada, pero es sencillamente ese momento compulsivo, plin, 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 que también sucede con los dibujos geométricos cuando uno se aburre, que rellena y rellena y rellena, que es un horror vacui que genera el Fort, da. La bobina que uno lanza y recoge es también un sistema de captar las distancias, porque uno dicen que tiene que ver con el cordón umbilical, bueno, puede que sí, pero en realidad uno lanzando y recogiendo calcula las distancias que le separan del muro. Los niños, como sabéis, cuando están en la trona, en la silla comiendo, arrojan cosas, no porque sean solamente niños destructivos, que lo son todos, el juego de las distancias, de destruir cosas en la distancia, sino porque quieren calcular acústicamente a qué distancia se encuentra la realidad rígida, otra realidad. Los niños, si sabéis, se ponen de pie, cuando te das la vuelta, se tiran de cabeza, pegan de cabeza en el suelo. Si tú no los miras, no dicen ni pío, porque acaban de calcular la distancia exacta que separa su deseo y la realidad. Pero si tú los miras, dicen, y tú, se ha matado, se ha matado. ¿Qué va? No se ha matado. Acaba de tomar conciencia de una escala topológica. Y hay que decirle, tú no lo tienes que mirar y decir, perfecto, lo acaba de comprender. Se va a pegar unas hostias demenciales como siga haciendo eso. Pero no les pasa nada, rebotan, ¡pum! Pero ellos como vean que de repente tú ya se ha matado. No, si además en el cerebro no hay casi nada, con lo cual como vas al médico y dije un día, me duele mucho aquí en la izquierda, estar hecho polvo, y me dijo, a la izquierda no hay nada en el organismo. Dije, qué pena, hasta políticamente a la izquierda no hay nada, pero esa sensación de que no hay nada en la parte izquierda es que ni en la izquierda ni en el cerebro. Bueno, esto es el juego estético emancipatorio, porque hemos pensado que el juego estético es emancipatorio, y hoy el juego estético es tirarse por un tobogán. Y esa dimensión de que te tiras por un tobogán, como el hall de las turbinas de la Tate, es el juego estético contemporáneo. Pero es que el juego no es tirarse. Bueno, este juego es la famosa pieza de los toboganes de las turbinas, del hall de las turbinas, que fue un piezón. Pero es que cuando subías allá arriba, que yo fui a verla con Todolí, pues es un tobogán de una altura bestial. Pero es que salía la gente desollada. Y entonces le dije a él, coño, Todolí, la gente sale muy jodida, pero quiero decir, desollada, los trajes rajados y salían chunguísimos, pero a una velocidad que a eso que veis ahí es gente, mira hasta dónde ha llegado ese, que ha salido de allí, salían a una distancia propulsados de la hostia, pero es que venían desde allá arriba, y salían, bueno, para matarse. Y le dije, Vicente, tú que eres el director, ¿por qué no te tiras? Y me dijo, no tú,
que te voy a nombrar Advisor Curator. Bueno, estuve a punto de tirarme para pillar cacho, pero dije, no jodas, a ver si me voy a tirar y me voy a deshacer ahí del traje y la ropa. Resulta que las juntas metálicas del tobogán no las habían rematado y la gente se desollaba, era como que hacían como corte de cebolla. Vaya hostias que pegaron, lo cerraron, dijeron que no se tire nadie más. Pero claro, ese momento demencial de que salía la gente desde la planta de la colección de surrealismo propulsada al suelo abajo, pues era algo que ni a Bretón se le ocurrió. Es decir, es una idea tan delirante que dice, para matarnos, ¿no? Es decir, uno va a un parque de atracciones de estos y ve de repente el tobogán de agua y se tira, ¡ras! Y pegas ¡bluf! Y dices, ¿para qué lo habré hecho? Casi me jodo, pero le dices a los amigos, tírate, tírate, que es buenísimo, tírate. Bueno, la gente es muy mala, ¿no? Te dicen que te tires y nadie dice que es malo ir, nadie dijo que era malo ir a la mili, nadie dijo que era malo doctorarse. Todo el mundo dice, doctórate, doctórate. Pero nadie ha dicho, no te tires, tío, que doctorarse es peor que el tobogán del hall de las turbinas, es decir, deja eso correr, porque hay que jugarse la vida. Como dijo Roussel, el único juego es el juego que se juega la vida. Vaya que si se jugó la vida, fabricó la primera roulotte, ¿no? Aquí tenemos la roulotte de Raymond Roussel, se jugó la vida. Dicen que fue a jugarse la vida a China. Su madre quería ver China, hizo que fabricaran un barco especial para ir con su madre a China, con un camarote especial para ella que estaba mala de salud. Cuando estaba llegando a las costas de China, le dijo a su madre, mamá, estamos llegando a China. Y parece que cuentan que llegó allí y se asomó y le dijo Raymond Roussel, mamá, nos hemos jugado la vida a través de las costas del mundo, estamos viendo China, volvamos a París. Y sin tocar la costa volvieron directamente a París. Esto es un artista absoluto, es decir, volvió sin tocar, no quería ver China, pues ya había visto China, o sea, la había visto desde el barco antes de atracar. Bueno, es también un juego esquizofrénico, también un texto de los años 70, ¿no? El Antiedipo, de Deleuze y Guattari, en que nos enseña Boy with Machine, niño con máquinas, niño jugando. Pues este niño jugando, este niño idiotizado, es el juego antiedípico, es el juego esquizoanalítico. Hay que jugar para perder. ¿Cómo no va a estar en una conferencia mía Samuel Beckett con su famosa frase try again, fail better? Juega otra vez, inténtalo otra vez, fracasa mejor. ¿Qué es jugar? Fracasar mejor. Bueno, hay aquel momento en el que van a entrevistar a Cioran con motivo de un libro que se iba a hacer sobre María Zambrano y le dicen a Cioran, bueno, ¿y qué opina los españoles? Dice, os adoro, sois los únicos que puedo adorar, todos los demás son vomitivos. Solo adoro a los españoles y a los rusos, porque nadie fracasa con tanta perfección. La dimensión de fracaso española, dice, los rusos se le acercan un poco, pero al nivel de los españoles en el fracaso no hay nadie que fracase perfectamente. ¿A qué se jugaba en la época? Se jugaba a perderse, como jugaron los land arts, los artistas del paseo británicos, Hamish Fulton, Richard Long, David Nash, Andy Walsworthy, que estaban jugando a perderse, porque finalmente un objeto es ese campo de experiencia de un campo de juego que es un paseo, que es un recorrido. ¿A qué jugaban? Jugaban a no aburrirse, como hizo John Baldessari en esta pieza del 70, cuando Baldessari dice, prometo que no volveré a hacer arte aburrido, y están escribiéndolo como una condenación, como una condena que tienen que escribir en la pizarra. Bueno, el verdadero juego es el tiki-taka. Podemos decir que el arte intentó en los 70 y 80 llegar al tiki-taka, pero todavía no estaba inventado. Ese tiki-taka es que la historia del juego es también la historia del fútbol. Bueno, podríamos hacer la historia de los años 59 al 89, y aquí he traído solamente partidos de esta época. Di Stéfano en su última época, en el año 59, Pelé en el año 61, en el Barcelona en los 70, Johan Cruyff, la mano de Dios de Maradona. Esto sí que es el verdadero juego, el juego de una época, los 50 y los 80, que pensé que es la época del deporte planetario, de los Juegos a granel. 1968, Bob Beamon, el récord del mundo en las Olimpiadas de México. 1968, el Black Power, el poder negro con el guante negro en la final de velocidad de los 200 metros, en la final olímpica, Carl Lewis, ¿no? En los años 80, el hombre del viento, batiendo los récords. En el año 1900, en las Olimpiadas de Seúl, Ben Johnson batiendo el récord del mundo y siendo desposeído por dopaje. Magic Johnson, el héroe del baloncesto de los años 80, la llegada al final de los 80 de Michael Jordan. Es decir, nosotros pensamos en esta época como una época de arte y es la época del esplendor del deporte. Muhammad Ali derrotando a sus rivales, maravilloso en el combate con Foreman. Mike Tyson comenzando su carrera a mediados de los 80, es decir, una maravilla, es decir, es la maravilla del juego del deporte y ese deporte que nos mantiene pegados en esa época a las pantallas. O a pedales también, los 50 de Bamontes, los 60 de Ocaña,
Los 70-80 de Perico Delgado, el final de los 80 de Miguelón Indurain. Vaya época también, esto sí que es arte y lo demás es auténtico rollo. O la época en la que los artistas van al deporte y de repente Machunas se inventa una bicicleta para 17 tíos. O sea, imaginaros cómo ve el mundo del arte el deporte. 17 tíos, la llevan entre, como veis, un melenas, un viejito y 2 perroflautas y una niña que se acerca, porque no hay manera de que se monten 17 tíos en este que se llama Monocycle, esta monocicleta para 17 tíos pedaleando juntos. Porque también la historia del arte es una historia de bicicletas, de ruedas de bicicletas, de una bicicleta que no deja de girar sobre sí mismo, como en la imagen de Marcel Duchamp, con una copita, ¿verdad?, delante de la rueda de bicicleta, en el año 1962, el día que está inaugurando en el Museo de Pasadena. Es también una historia de boxeo que repercute en el arte. Las piezas de los 60 de Eduardo Arroyo, Panamal Brown, del famoso boxeador Bantam, las piezas de Chocolate Kid, pero también la fascinación que ha tenido hasta ahora por Arthur Cravant, su combate con Jack Johnson cuando pierde el campeonato del mundo que nunca tuvo en la Plaza de Toros de Barcelona, o también los combates de boxeo de los años 60, Basquiat contra Andy Warhol, fotografiándose los dos, ya en los años 70, ¿verdad?, 80, los dos fotografiándose con los guantes de boxeo con un aspecto realmente patético, porque, como veis, Warhol ni se ha quitado el jersey negro, porque dice, ¿para qué me lo voy a quitar? O aquí, sin embargo, el gesto ese tremendo de Warhol dándole el puñetazo a Basquiat, como si los dos fueran boxeadores, o esta imagen que es más heavy, el año 1972, un combate de boxeo de Joseph Beuys en defensa de la democracia. Pero es que, bueno, el día que se quitó el sombrero vimos por qué lo llevaba. Es porque tenía una calborota tipo, ¿verdad?, Iñaki Anasagasti, o sea, es que era una Sagasti de la vida, por eso llevaba el sombrero de pescador, todo el mito de Beuys, pero es que realmente están los dos, fíjate el árbitro. El árbitro es que se ha puesto el sombrero del hermano de Beuys, con lo cual el look que tiene, pero es que los dos con pantalones vaqueros, es que es una catástrofe absoluta. Todo rodeado, ¿verdad?, de las frases Kunstkapital, Allen Session, están ahí como todas las frases de Beuys dando clases o dando lecciones y un montón de gente abducida. Mira el niño qué cara tiene, como diciendo, vaya dos palurdos que están boxeando, o sea, no me lo puedo ni creer. Pero bueno, están los dos, no se ha atado ni los guantes, o sea, es que esto es deplorable. Bueno, aquí tenemos ya, porque al final se han hecho el combate de boxeo para generar la pieza, porque claro, si no generas luego la pieza, ¿para qué te has puesto los guantes? Es decir, tiene que venir luego el fetiche, tiene que venir el exvoto. También, por ejemplo, los billares, los juegos de billar, los años 60 del equipo Crónica, de los juegos de billar también, o las series de Miró a través del equipo Crónica jugando al billar, Ayudad a los españoles, la pieza del 37 del pabellón español, o también Kandinsky jugando al billar del equipo Crónica, las piezas de arte pop de Crónica, que creo que son trabajos que todavía hoy se mantienen. Evidentemente, las piezas en las que van a retornar al cubismo, convirtiendo el cubismo de Braque y de Picasso en un juego de billar, o van a convertir también las piezas de Van Gogh, de la mesa de billares, en una pieza que también atraviesa la iconografía pop. Hay una parte, digamos, de un juego que no podemos dejar de mencionar, y es que el arte tiene una relación muy clara con las largas partidas de ajedrez. Capablanca jugando de pequeño al ajedrez, el gran campeón del ajedrez. Capablanca que llegó a jugar contra Marcel Duchamp. Es decir, Duchamp llegó a jugar con Capablanca, y Capablanca cita en una ocasión a Duchamp porque ha jugado 3 partidas con finales extraños que ha perdido, pero que le interesa cómo juega. No como artista, no tiene ni idea de que era un artista, sino miembro del equipo olímpico de ajedrez, del equipo francés de ajedrez. Aquí vemos las imágenes del juego del ajedrez, Magritte en un ajedrez con pólvora, Max Ernst y Leonora Carrington con las piezas de ajedrez de Salvador Dalí, para que se viera que las vanguardias estaba fascinando el ajedrez, las piezas de ajedrez de Tristan Tzara jugando al ajedrez, o las piezas del ajedrez fabricadas por el propio Marcel Duchamp en los años ya final de su vida, en los años 60 en cada, que es con las piezas fantásticas de ajedrez delante suyo. No todos los artistas, dice, son jugadores de ajedrez, pero todos los jugadores de ajedrez son artistas. Marcel Duchamp jugando al ajedrez en un tablero transparente, las piezas de ajedrez de Man Ray, que son también verdaderamente preciosas, los dibujos de Marcel Duchamp de sus partidas de ajedrez, Man Ray y Marcel Duchamp jugando al ajedrez en el tejado de la película Entreacto de Clerc, que luego le lanzan un manguerazo y aparece Eric Satie, las formas de ajedrez también de Man Ray, su primera construcción, o los ajedrez portátiles, esta es una edición del año 62 de Arturo Schwartz, de Man Ray y de Marcel Duchamp, los grabados de las piezas de ajedrez de Man Ray y el propio Marcel Duchamp jugando al ajedrez y su famosa pieza grabada en el año 1964. Man Ray, en este caso Marcel Duchamp, jugando en 1962 en la inauguración del Museo de Pasadena, delante del gran vidrio con Erika Babatz, con la amante de Walter Hobbes, desnuda, creando esa iconografía de la Marie, de la novia puesta al desnudo, delante del gran vidrio, una larga partida de ajedrez, o las piezas de la época
de Rikberg o la época del De Stijl, la época del Bauhaus, las grandes piezas como la pieza de Joseph Hartwig, que son piezas históricas de ajedrez que están ahí sobre la mesa. Pero en los años 60 se continúa. Este es el Black Chess, es el tablero blanco de ajedrez de Yoko Ono, de 1963. Estas son las piezas de Yasaki, que hizo un montón de piezas de ajedrez de esta artista Fluxus japonesa, y estas son su Liquor Chess, esta es con ovillos de cuerda. Este es un sombrero para jugar al ajedrez también de esta artista Fluxus, y esta es una partida de ajedrez también de esta artista Fluxus japonesa con copas de vino blanco y copas de vino tinto, pero claro, una vez que las pones en marcha ya no sabes cuáles son los peones y cuáles son los alfiles y cuáles son las torres, que es algo que si estás bebiendo mucho vino, pero según cada jugada tienes que ir a dar un sorbito al vaso que tienes y por lo tanto es una partida que algún día habrá que jugar y bastante fácil. Esta es la única ocasión en la que estuvieron juntos en un escenario Duchamp y John Cage, 1964, se reúnen para una partida de ajedrez y se llama esta pieza Reunión, y es una pieza que convierte en un performance y también cada movimiento generaba un sonido en el tablero que estaba conectado. Pero si pensamos en esta época, no hay que andar con chorradas, lo del arte se queda corto con el desafío de Reykjavik, Spassky contra Bobby Fischer. La partida del siglo, es decir, la partida del milenio, es decir, cuando finalmente el imperio soviético del ajedrez es desmantelado por el gran genio de la historia del ajedrez, un genio loco, pero la partida de Reykjavik va a dar lugar al libro de Steiner, Campos de Fuerza, que es el libro sobre qué es el ajedrez como juego de la inteligencia. Bueno, la historia continúa hasta hoy, Kasparov y Karpov, Kasparov y Deep Blue, cuando pierde con el ordenador, Kasparov contra IBM, cómo volvió a perder ya en nuestra época, pero volvamos a nuestro tema, un palo. Porque me pierdo, ¿no? Un palo. Es decir, es que esto es un palo en el país de los juguetes, en ese país de los juguetes del que hablaba Gamben en Infancia e Historia. Es un palo para idiotas, porque los juegos de los años de nuestra época son juegos para idiotas. El cubo de Rubik se fabrica en el 75, se comercializa en el 82, pero claro, este sí que es un juego para morir. Yo no, creo que tengo en mi mano una vez un cubo de Rubik, pero salvo para tirarlo por la ventana no me sirvió para nada, porque realmente ¿para qué sirve el cubo de Rubik? Hay quien dice, aprendes cromatismo, aprendes cosas de la Bauhaus, no sirve para nada, sirve para perder el tiempo. Los niños en realidad no quieren jugar con el cubo de Rubik, quieren destrozar los juguetes, abrirle las tripas. Este es un peluche que ya viene con las tripas abiertas y con los ojos fuera de sí, por lo tanto es un peluche que hay que regalar a los niños que tienen tendencias a lo Mike Kelly o a lo McCarthy. O también como los animales también juegan, porque los animales juegan. Este es un caniche tirándose a un cerdito de peluche. No es inusual, yo tengo un caniche, Toy, que es una hembra, pero ella, como está esterilizada, cree que es un caniche macho, y entonces está todo el día tirándose a los peluches de la casa. Y entonces hay muchos momentos entre obscenos y casi de videoarte, donde veo al caniche tirándose a un peluche. Bueno, es una imagen realmente muy poderosa y que creo que es bastante instructiva. Bueno, también pensemos en Joseph Beuys, en plan peluchista, en cómo explicar cuadros a una libre muerta, que es también un juego que tiene algo de un juego con la vida, un juego con la muerte, o cómo en realidad dice Beuys que el hombre está realmente vivo cuando se cuenta con él como un ser creativo y artístico. El arte está en todos los reinos de la vida. De momento el arte es enseñado en un campo especial de documentos y obras de arte. Por eso yo abogo por una implicación estética de la ciencia, la economía, la política, la religión y de toda actividad humana. Incluso pelar una patata puede ser una obra de arte si es un acto consciente. Esto es para grabárselo en la cabeza, ¿no? A Joseph Beuys. Pelar una patata es un acto estético consciente. Aquí tenemos estos tíos en la mili pelando patatas, pero realmente esta idea de que pelar una patata se convierte en una obra de arte, pues tal vez sea algo que nos dé que pensar. En el fondo, nosotros somos los soldaditos, estos soldaditas del año 69 de Antoni Miralda, cuando Miralda hace la serie Comparsita, que coge los juguetes infantiles de muñecos de plástico y crea esta especie de ejército de plástico, o cuando de repente los niños juegan con toda clase de juguetes y esta frase donde dice ¿con qué está jugando hijo? Con lo que me sale de los huevos, no me gusta que me hables allí, pues no me compres más Kinder Sorpresa. En realidad el huevo Kinder es como el juego por excelencia o el fracaso del juego. Aquí tenemos una serie de objetos sacados del huevo Kinder que los encontré en internet. Yo nunca me los encontré, pero parece que hasta salen coches de carreras del huevo Kinder, pero salen aviones, salen dinosaurios, salen incluso castillos con animales encantados dentro del castillo, pero el huevo Kinder es como esa sorpresa, compras el huevo Kinder, lo abres y montas un juguetito y es que es el sueño de toda persona. Dijo Slavoj Žižek que la política es la política del Kinder huevo, porque en realidad es como un huevo Kinder, negro por fuera, blanco por dentro, con una bola dentro de sí, pero que siempre defrauda porque el juguete que trae el huevo Kinder es una chorrada absoluta. Este es un huevo Kinder Rastafari, que es un Rasta Kinder,
que trae dentro, como veis, la marihuana, la boquilla, el papel y cómo hacerse un canuto de María. Y bueno, es también un huevo Kinder que no lo he visto comercializado, pero que tal vez hay que distribuirlo más, no vaya a ser que nos falte para nuestra sociedad. También hay otro Kinder huevo, que es el Guggenheim de Bilbao, incluso el Guggenheim de Nueva York, porque es un huevo Kinder, pero de primera categoría, ¿no? Tal vez el Guggenheim de Bilbao es ese huevo Kinder de titanio, o como dijo Oteiza, forrado de papel de chocolate. En realidad hay un juego inaugural, como cuando dijo Sófocles, que el que olvidó jugar se tiene que apartar de mí, porque el hombre que no juega es un hombre peligroso. Tal vez todo tirano es uno que olvidó cómo jugar, y tal vez el juego inaugural, que Franco le gustara inaugurar pantanos, pues refleja mucho su personalidad. Bueno, este juego inaugural es un juego especular, como cuando vemos a Robert De Niro en Taxi Driver, también una película de la época que estamos nosotros tratando, con estas famosas frases, me estás mirando a mí, ese juego que es un juego finalmente suicida, ese juego que nos dice al final, game over, se acabó el juego. El juego siempre se está acabando, el juego siempre está desapareciendo, el juego siempre está apareciendo como algo que termina, pero de plano, es decir, montañero que se casa, cuerda que se pudre. Y tal vez esta dimensión del juego que se terminó en esta época, en los años 70-80, cuando apareció la aldea global, McLuhan, Guerra y Paz en la aldea global, entendiendo los medios de comunicación, años 74, esa dimensión del juego que estaba también en la obra de William Burroughs, que en 1959 va a publicar El almuerzo al desnudo. No solamente Caprow, Burroughs, con su juego de la literatura que se corta y que se pega, y cuando él dice que finalmente el juego es un juego revolucionario y el final del juego es la invención de nuevos juegos que nos lleven de aquí a la eternidad. Bueno, los años 60 son un juego que se llama el juego televisivo. La primera retransmisión de la videosfera fueron los Juegos de Invierno de Grenoble y ahí se comenzó a retransmitir las señales hertzianas y de ahí hasta los años 92 con los Juegos Olímpicos de Albertville se van a diseñar los sistemas de televisión planetaria. Es curioso que sean Olimpiadas de invierno, como si el invierno fuera la condición de la televisión. Bueno, también podríamos decir que los años 80 es el momento en el que el campo mediático televisivo, maclugiano, se convierte en el campo cibernético y los juegos, que son los juegos para pantallas de ordenador. Recordemos el juego Pong, Ping Pong, de la casa Atari, que era un juego, no digo aburrido, lo que está por debajo del aburrido, pero estuvimos jugando horas y horas ping, pong, y era una cosa que jugabas tú solo y era un juego casi como de solitario. O cuando aparece Space Invaders, que es también esos juegos, digamos, de época, que hoy tienen casi un carácter como retronostálgico, es decir, hay quien se los mete en el teléfono para ir jugando en estos juegos. O también el Comecocos, ¿no? Como juegos también de esta época, de estas décadas. Pero también ese momento en el que nos dice siempre el juego, mete una moneda para continuar jugando. Es ese juego de la destrucción, de la catástrofe, que está en Crash de James G. Ballard, que está en la época de los años 80, que es la época del simulacro, que es la época de 1981, el lanzamiento de MTV, es decir, cuando aparece una televisión planetaria para un público planetario, es la época de la broma infinita, en el comienzo de la narrativa posmoderna con Foster Wallace. Es también la época, 1982, en la que Italo Calvino nos propone las 6 propuestas para el próximo milenio: levedad, exactitud, visibilidad, multiplicidad, consistencia tachada. Es la época en la que se produce el momento del juego decisivo, que es cuando en el 79, en la final del Mundial de 79, va a lanzar Panenka, en la tanda de penaltis de Checoslovaquia contra Alemania Federal, va a lanzar el famoso penalti a lo Panenka, que eso es el momento decisivo, que es cuando el tío lanza ese penalti que no se había visto nunca, en el que va lanzado, se frena, lanza la pelota por el centro suave y entra él al mismo tiempo casi que la pelota en la portería. Ese penalti a lo Panenka, que lo hizo también casi para que nos diera el infarto, ¿verdad?, Sergio Ramos, y que cada vez que ves que un tío tira un penalti a lo Panenka dices, menos mal que lo mete, porque cuando tiras un penalti a lo Panenka y el portero se queda quieto, le llega el balón mansamente a sus manos, ¿no? Pero ese penalti a lo Panenka es el penalti de la vida, es decir, es que te tiran un penalti y el que te cuelan es un penalti a lo Panenka y tal vez es la mejor imagen que tenemos. Nosotros hemos sido en nuestra época, hacia los 80, de la hibridación a la opacidad, esa opacidad de la que hablaba Italo Calvino en uno de sus mejores cuentos, de la interactividad al juego, como cuando Rauschenberg hace aquella famosa pieza en la que inicia el juego interactivo con un campeonato de tenis y ponen sonido en las raquetas, y en esta pieza que hacen en la armería, en el espacio de la armería donde se hizo el Armory Show, el origen de la vanguardia americana, montan esta partida de tenis como una partida de tenis que es un performance deportivo artístico. Bueno, para no andarse con las ramas podríamos haber ido a la etimología
señalando que cridati designa el juego de niños y de adultos y que la raíz divati designa el juego de los dardos, pero también bromear, retozar y burlar, que evidentemente en indoeuropeo, ¿no? Paidia es el juego infantil y paigna es el juego frívolo, y la raíz de la idea del juego es también el agon como juego de lucha y juego de competición, que locus, loci, es broma, chanza, gracia, frivolidad, pasatiempo y diversión, que está la palabra locus, juego, y iocus, y también ludus, que significa juego y diversión, o lusi, lusum, que significa dificultad gratuita, alegría y jolgorio. En otras lenguas, en anglosajón, lac y lacan, que es algo que tiene algún sentido, es acción de jugar, saltar y moverse. En inglés tenemos las dos palabras, play, que es diversión, pero también cuando se dice play a guitar, tocar una guitarra, y game, que es el juego o el pasatiempo que se desarrolla en un certamen. Kai Joyce toma esa distinción entre play y game para hablarnos de que el juego de paidia o de paideia es play, mientras que el ludus es un game, y que es entre play, game, o entre paidia y ludus, como se genera el juego contemporáneo. Siempre se dice que el juego es un juego de libertad y un espacio de libertad, como una divina palabra que sería libertad, pero en realidad el juego no es una actividad libre, se juega siempre de acuerdo a unas reglas, hay constantemente unas reglas del juego, y esas reglas son cruciales, porque el juego consiste en encontrar una respuesta dentro de unos límites y dentro de una reglamentación. Y esas reglas del juego no son solamente las del sueño, el sueño como aquello que construye una realidad paralela, una historia soñada, como cuando Dalí colabora con Hitchcock en Spellbound, recuerda y construye esa famosa introducción, como un juego onírico, como una situación en la que se tira una rueda blanda por una rampa y se corre infinitamente. Ese juego hay quien dice que es la vida, y Tristan Tzara decía que el juego es el juego de la vida, ese juego en el que nos jugamos la vida, y ese arte que es la dimensión preciosa de la vida, en la que nos aburrimos y buscamos un sentido nuevo, un sentido más interesante a nuestra existencia. Es ese sentido de la escritura poética como escritura de libertad que arrancó con Mallarmé, pero que continúa en los 60 con Marcel Brodaes, cuando Brodaes retoma el juego literario de Mallarmé para crear la escritura espacial contemporánea. O cuando él habla del coup de dés, cuando Brossa también en los años 60-70 va a crear un dado, un coup de dés, un golpe de dados que en realidad es un dado que está girando constantemente porque es un huevo y no tiene ninguna cara que permita sentarse. Esa dimensión de la escritura juguetona que ha tematizado muy bien la conferenciante que me anticipó, que fue mi predecesora en el desarrollo de esta temática, que está, por ejemplo, en Felipe Bosso, que se encuentra en Julio Campal, que se encuentra en Castillejo, y que esa dimensión del juego de la escritura, que es muy importante en la época pre-Fluxus, o también en el letrismo, en la constitución de la Internacional Letrista. Si vamos a Issou, si vamos a Guy Debord, veremos cómo hay un campo de escritura muy importante en este momento, como escritura lúdica, como escritura que sale del concepto de escritura tradicional y viene de Mallarmé, y viene evidentemente de los caligramas de Apollinaire. Esa dimensión de la escritura está también en un momento filosófico crucial, en los textos de Derrida, de los años de Telquel, en la escritura juguetona de Glass, cuando él convierte el texto en un texto múltiple que se lee superpuesto como un texto malarmeano, o también en los textos de Oteiza de los años 70, cuando deja la escultura en el 57 para pasar a la antropología, a la filología y también al juego poético como un juego poético donde él crea esa idea de que la vida es igual al juego. Bueno, los divertimentos de Esteban Vicente, que son de los años 60 al año 84, es decir, que cuando él comienza a dejar de pintar para hacer piezas que llama divertimentos, son piezas también de este periodo. O los juegos de los golpes de dados de Joan Brossa, que son piezas del año 74, es decir, son piezas que son también de este periodo muy recientes. O también cuando él habla del azar con esta baraja que está atrapada por un candado, recordándonos que el juego es un juego que está definitivamente cerrado. El juego es también un juego aburrido, como en la pieza del año 1916-17 de Marcel Duchamp, TM, que es este cuadro con esta escobilla que sale de él, con las sombras de los ready-mades, de la rueda de bicicleta o también de los zurcidos patrón, y esta TM que puede significar te amo, pero también TM me aburres o TM me enmierdas, y en esta dimensión de me aburres, te quiero, me enmierdas, se juega todo. Un juego que es un juego aburrido o un juego erótico, el juego de un viejo verde, el juego de Etandonés, de mirar a través de una puerta, el juego también de Picasso en los años 60, porque si vamos al final de la colección de Reina Sofía, veremos esa sala donde está Picasso y Miró, y los cuadros del Picasso final son cuadros no ya lúdicos, son de viejo verde, es decir, son cuadros de un erotismo realmente espectacular, donde está jugando ya a volver a su temática, que solo tiene un tema, porque Picasso solo tiene un tema, que es el pintor y la modelo.
Y ese tema al que le ha dado vueltas 14.000 veces, y tal vez, no solo tal vez, sino con toda certeza, el origen del Guernica es salir del tema del pintor y la modelo a través de la minotauromaquia, es sin duda una vuelta que al final de su vida le devuelve al texto principal para él, que es la tragedia de Calisto y Melibea. Y como él vuelve al tema del alcahueta, que es un tema que estaba dibujando cuando le enseña a su padre a dibujar. Ese juego que es el juego del juguete, el juego de Torres García, pero el juego de Arthur Bispo de Rosario, del loco, ¿verdad?, brasileño, que en los años 70-80 va a desarrollar esos grandes juguetes como juguetes psicóticos que se acaban de recuperar en la última Bienal de Venecia. Esto es un juego que se hace con lo que tiene un niño, un trozo de madera, con lo que tiene un enfermo mental, las cosas que tiene un psiquiátrico. Es decir, un juego que se hace con un palo. Por eso este juego con un palo me parece decisivo para entender nuestra época, porque se juega siempre con un palo. Y ese juego del palo es el juego que representó en sus grandes fotografías Cartier-Bresson, que se podía hacer una conferencia entera solo con él para hablar de revolución, para hablar de iluminación y para hablar de juego. Estos dos niños jugando a la rueda, como más allá de Duchamp y sin pensar nunca en Duchamp, y esa rueda que tiene Duchamp colocada en la horquilla quieta, estos dos niños han encontrado una rueda y van los dos con un palo, que ese es un juego que hemos tenido nosotros. Ya hoy a lo mejor alguien lo ve y dirá, ¿y este juego qué coño es? Pues este es un juego que se jugaba en mi época, y lo juro por Dios, no vengo de las pirámides directamente, cercano, pero sí, porque en Extremadura estábamos casi en el tiempo de las pirámides. Pero en cualquier caso, salíamos a la calle y le dábamos así con un palo, tac, 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 tac. No había llegado afortunadamente el hula hop todavía, pero esto era previo al hula hop. Y de repente los veis los dos, porque siempre ibas tú con el palo, pero había otro que estaba corriendo al lado, solo por una razón, porque quería que sí se te cayera la rueda para coger el palo. Y para darle con el palo él, y tú ibas luego corriendo hasta que a él se le caía la rueda y tú seguías. Pero es que la foto es brutal, porque es que está pasando el cortejo fúnebre detrás de un 600, o sea, el 600 y el coche fúnebre, o sea, en una dirección y en otra. Es insuperable, es decir, es una imagen insuperable, es una imagen crucial. Es como ese recuerdo que tenemos de la tarde melancólica, de los cuadros fascinantes que fascinaron a los teóricos del surrealismo con André Breton, de Giorgio de Chirico. Melancolía de una tarde, de esta niña jugando también con la rueda y acercándose a la figura monumental del padre desaparecido. Otro cuadro absolutamente espectacular. Querríamos volver al circo de Calder, al circo de Gómez de la Serna, al circo de Rilke, al circo de Picasso, al circo de los Saltimbanquis, al circo de Toulouse-Lautrec, al circo que presenta Calder ya en los años 60, al circo de Miró, cuando Miró al final de su vida colabora con la compañía La Claca para realizar la crítica al franquismo en su obra Ubú Rey en Mallorca, este grupo que se montó en los años 60 y que estuvo hasta su disolución en el año 1989. Aquí tenemos al viejo Miró, que está pintando los muñecotes de Ubú Rey, que comienza merdre, mierda, es decir, que comienza como crítica de la dictadura, que comienza como una crítica que la asocia con la crítica de la tiranía, con la crítica del franquismo. Pero en realidad son siempre los mismos chistes, como en las piezas de los 80 de Naumann, de los payasos que están cagando, que están haciendo siempre las mismas bromas. No es ya la sublimación romántica del juego, no es el juego del suicida, no es la atracción del abismo, no es el juego como el deseo de una belleza experiencial que nos conduce hacia el infinito, sino que es el juego que para nosotros marca estos 80, donde Joaquín Prats en el año 85 crea la famosa frase ¡a jugar! Bueno, se hizo famoso por este gesto, ¡a jugar! Bueno, este programa que se llamaba El Precio Justo era un programa que era una pesadilla. Salía ahí de repente una croqueta congelada. ¿Cuál es el precio justo de la croqueta? El precio, entonces decía uno, 5 pesetas, 7 tal, y entonces se iban unos por arriba otro abajo, y él venía otro a jugar. A ti te la bufaba realmente aquello, pero este gesto que era como que te caías así por una rampa, es el origen de todos los juegos, y en realidad, desde que hizo este gesto Prats, no hemos dejado de ver gente que te dice a jugar, como que te caes. Pero es que los que van hoy a los concursos los ponen así, y sale Sobera o el que sea, y si fallan, a jugar, se van para abajo y se pegan el ostión padre. O sea, hoy estás jugando y es que te lanzan a la basura, pero directamente, o sea, caes al submundo, pero en un toque, esto es con un palo. Y estos son los juegos del poder, los juegos que, por ejemplo, Nash, sobre el que se hizo la película Una mente maravillosa, es el teórico del juego que nos recuerda que el juego no es la libertad, el juego es el juego del poder. Y ese juego del poder es que Nash inventó los modelos combinados de sistemas gubernamentales y sus estudios matemáticos le llevaron en los años 70 a ganar el premio Nobel de Economía por sus estudios sobre el juego y sobre la teoría del juego y sobre las simulaciones informáticas que se aplicó a la economía, a la política y a la meteorología. Y este señor era un esquizofrénico, un paranoide, realmente un paranoide que creó una teoría del juego que era una teoría de los juegos de control político contemporáneos. Esto es también de nuestra época, el dilema del prisionero.
como teoría de juegos. Si uno habla de juegos y lo hace en el contexto del arte, sabe lo que habla. Si esto fuera un sistema matemático-científico, sería volver a los grandes teóricos del juego. Esto es a Morgenstern. El dilema del prisionero, que a lo mejor no habéis oído nunca de él, es el dilema de cómo está atrapado uno como dilema del prisionero si han detenido a dos personas que han colaborado en un acto criminal. Si uno confiesa o el otro no confiesa. Si yo confieso y mi colega confiesa, en un interrogatorio simultáneo en dos sitios diferentes, nos caen a los dos, según el delito, 8 años. Si yo confieso y él no confiesa, a mí me cae 1 año y a él le caen 10 años. Si él no confiesa y yo confieso, 10 años para mí y 1 para él. Y si no, 2 años para cada uno. Esto es, lo que hay que hacer es no confesar ni que te maten. Es decir, cuando tú vas a cometer, si algún día lo cometes un delito, hay que hacer un pacto de sangre de no confesar, porque si no confiesas no hay delito ni prácticamente situación pericial. Con lo cual el dilema del prisionero es que los idiotas no saben que le están diciendo que tu colega está confesando, con lo cual te va a caer un puro a ti, al otro de cojones. Y hay que estar callado como una tumba, no delatar a tu colega, porque finalmente vas a salir de najas rápidamente y estás en la calle al día siguiente. ¿Cuál es el juego más importante de la modernidad? El Monopoly. Hay que decirlo acabando esta conferencia, que está a punto de terminar. Esto se inventó en los años 30, pero tuvo un gran impacto en los años 60. Hay que ver una cosa que no conseguí encontrar en internet, pero que la vi hace mucho tiempo. A Walter Benjamin y a Brecht jugando al Monopoly en Dinamarca. Esa imagen es espectacular. Es decir, los dos, cuando no sabían qué hacer, se podían a jugar al Monopoly. Y cuando planificaron la revista Crisis, un Crisis, Crítica y Crítica, decidieron poner como portada el primer tablero que tenían de Monopoly. Pero es que el Monopoly es la cultura contemporánea. Como sabemos, vamos comprando las calles de la ciudad. El Monopoly, ¿verdad?, madrileño, vivieras donde vivieras, el que primero que tuvimos nosotros se compraba la Castellana, la calle Serranos, Lavapiés, el barrio La Latina. Ibas poniendo pisos y salían cartitas. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer si quiere funcionar en el juego del Monopoly? Estar cuanto más tiempo mejor en la cárcel. Es decir, hay que estar en la cárcel. Porque mientras estás en la cárcel, la gente sigue pasando por tus negociados. Es verdad que no cobras, pero se van desplumando entre ellos. Por tanto, tú cuando sale la carta de a la cárcel, qué cojonudo, varias jugadas en la cárcel. Es decir, es como el caso Gürtel, pero el pre-Gürtel. Es decir, esta dimensión de que hay que estar en la cárcel era el Monopoly de la época. Evidentemente, los 80 son también el comienzo de la máquina tragaperras, que, bueno, la máquina tragaperras comienza en el 84, pero luego se desarrolla mucho más. Es el comienzo de la ludopatía, del jugador que no quiere ganar, sino que hay un deseo que es el estímulo de conseguir una ganancia, pero finalmente es el juego de perder. Bueno, esta es una imagen de época que ya no se puede ver tanto, que es el jugador de máquina que está jugando en 2, pero que ha acercado el cenicero para jugar. Eso era una imagen, ¿verdad?, casi épica. Habría que hacer un monumento a esa escena donde acercaban el cenicero y metían horas y horas y horas y horas, y sobre todo el mal momento que era la gente que se ponía a mirar, porque había quien tenía contadas los periodos de dar monedas y querían tocar la máquina y decían, cabrón, no me toques la máquina, porque era como que la máquina perdía sus vibraciones y finalmente echaban hasta que venía el premio. Bueno, es el no va más también de estos años, el no va más de Las Vegas. Los años del posmodernismo comienzan con Learning from Las Vegas, aprendiendo de Las Vegas, el libro de Venturi, Scott Brown y Senour, que nos dice que la arquitectura es la arquitectura de Las Vegas, y continúa ya en nuestra época en Casino de Scorsese. Pero es que, ¿qué es el posmodernismo sino la época del juego? Es decir, el posmodernismo es el gran espacio lúdico, ese espacio lúdico que comienza con la caída del edificio, la demolición de Prudhoe, de Yamasaki, y termina con el atentado del World Trade Center, que es otro edificio de Yamasaki. Es decir, este es el juego de la posmodernidad y del comienzo de la globalización, pero ese juego comienza como una parodia, que es la gran novela posmoderna, El nombre de la rosa de Umberto Eco, llevada al cine, que es una parodia de Borges, pero también con la parodia de Philip Johnson, que era el maestro del estilo funcional, del estilo internacional funcional del modernismo, cuando hace el edificio de la ATT, que es una parodia del estilo Chippendale y es un juego paródico con las estructuras arquitectónicas. Esto fue lo que llevó en el 72 al libro Lyotard, es lo que llevó en el 74 al libro de Jameson, donde nos habla de la parodia como juego de la posmodernidad. Son los juegos apropiacionistas también en el arte, que comienzan en los 80, y con la exposición el del 70 Pictures, con los juegos de Anish Kapoor, con los juegos de identidad y con los juegos de cuestionamiento de lo que llama Rivière Mascarada de Cindy Sherman. Son los juegos de 1, 2, 3, que es un juego también de este periodo. 1, 2, 3 responda otra vez, con los tacañones, bueno, con unos looks que hoy son realmente como casi retromaníacos. Son los juegos de perder el tiempo, de las piezas de los 60 de Armand, cuando Armand va a colocar los objetos dentro de las vitrinas o dentro de los espacios expositivos como acumulación lúdica de un mismo objeto. Son los pasatiempos, los juegos de pasatiempos, esta es otra pieza de Armand, son los juegos de donar el tiempo,
como cuando Nacho Criado en el año 72 se pregunta, ¿es la memoria una estrategia del tiempo? Son los juegos del tiempo del juego, los juegos de Yves Klein arrojándose al vacío en un simulacro del suicidio o del riesgo del artista, pero también, una vez más, de Cartier-Bresson, que sí es chula la foto, que es, como sabéis, es un montaje de un salto que había una lona de los compañeros de la sala de karate, del gimnasio de karate, la foto también de Cartier-Bresson, del tipo con sombrero que va caminando y que pega ese paso y el siguiente paso ya es dentro de un charco. Es también el comienzo de la tragedia, ese juego que comienza con la demolición del edificio del Prodigoe y termina con las Torres Gemelas, ese juego nietzscheano, que es el juego de la plenitud dramática, de la conciencia del éxtasis o del final del mundo apolíneo, que también podría ser el final del juego posmoderno. Es el juego aburridísimo del 3 en raya, como estas ovejas negras y blancas jugando al 3 en raya, o el 3 en raya de los periodos previos al mío, porque se está jugando siempre al 3 en raya del cuadrado negro, de Mondrian, del paso al boogie boogie y de Marcel Duchamp. Y podemos decir que este es el 3 en raya de la historia del juego moderno. El juego moderno se juega así. Es decir, si uno no se lo sabe, pues tiene que volver otra vez a la cartilla de Palau, pero el 3 en raya es poder hacer un 3 en raya con Malevich, con Mondrian y con Duchamp. Y de aquí viene todo. O un 3 en raya que a mí me gusta más, que es la nevera, el microondas y los dos niños jugando. Esta escena también es de Cartier-Bresson. La nevera, porque también la nevera comenzó en esta época, atacando la nevera de Warhol, año 64, pero también la nevera y el comercio de las grandes neveras americanas, que comienzan en 1961, y el microondas, que es un invento que se patenta en el 67 y se desarrolla a partir del 74, primero para la industria genética, pero luego para la industria alimentaria, con todas las discusiones que se hicieron. Estos dos niños vienen jugando y, como veis, comparten una chaqueta y han metido cada uno una mano por una manga de la chaqueta, la estarán a punto de descoser, pero se están corriendo una juerga los dos, que no sabemos de dónde vienen ni a dónde van, pero que es la imagen del juego más allá de la nevera y más allá del microondas. Bueno, el juego es ese juego que nos encamina hacia el final de la conferencia. En 1989 se emite el primer capítulo de Los Simpson. A lo mejor se puso de 1989 porque caía el muro de Berlín, pero es importante que comienzan Los Simpson. Y Los Simpson comienzan como el juego del final del posmodernismo, con esta idea de que uno no escribirá más en los muros, pero vemos ahí a Bart Simpson escribiendo el castigo de no haré más arte aburrido, escribiendo también por todas las paredes. Es ese juego, que es el juego del arte, que es el juego del deporte y que es el juego de la vida, que a veces se hace tirando un penalti a lo Panenka, o a veces se hace como hizo René Higuita en un partido del año 1984, cuando, jugando en Wembley contra la selección inglesa, siendo portero de la selección colombiana, decidió parar un lanzamiento que le hicieron desde el centro del campo en su famoso movimiento que se llama el escorpión, que si se lo llega a tragar hubiese sido un desastre, pero que de repente dejó que la pelota le superara y con los talones, saltando, volando, devolvió el balón al resto del campo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Tenemos muy poquito tiempo en realidad porque nos hemos alargado y tenemos que cerrar. Abrimos un turno rápido de preguntas, dudas. Indudablemente la conferencia ha sido exhaustiva en el sentido de que has atravesado realmente tantas versiones del juego, tantas posibilidades, que las posibilidades de preguntas son infinitas. ¿Alguien tiene algo que preguntar? ¿Alguna duda? Si no, te haré yo una pregunta. Me hacía solamente una mínima referencia porque has hablado mucho de Andy Warhol, ¿no? Y has hecho una alusión a la fotografía cuando aparece Andy Warhol baleado, cuando le disparó a Valery Solanas. Y yo reconozco que una de las cosas más bonitas, o más simpáticas en realidad que he leído de Andy Warhol es en sus diarios, cuando, no sé si recuerdas, él escribe, ¿no? Valery Solanas ya ha salido de la cárcel después de haberle disparado y él escribe: me han dicho que Valery Solanas ha salido a la calle, que está por el barrio, y yo me pregunto, ¿qué hago si me la encuentro? La saludo. Y realmente me parecía como ese momento absolutamente warholiano, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar, porque has pasado muy por encima de esa cuestión, concretamente uno de los temas que también se trató en Arte y Revolución y que indudablemente en la relación de arte y juego ha sido de los que ha marcado más tajantemente una cierta dimensión lúdica
del arte del periodo que vendrá posteriormente, que es la creación de situaciones, del situacionismo, evidentemente en toda la cuestión, bueno, está un tanto presente evidentemente en algunas preocupaciones de Marcuse, pero evidentemente está en el mundo del situacionismo, ¿no? La creación de situaciones y la deriva, pero especialmente la creación de situaciones que indudablemente tiene el componente de esa generación de situaciones lúdicas. Es quizá la dimensión, por relacionarlo con el periodo anterior, que también se citó a los situacionistas, más vinculada a la revolución, y si tú pudieses hacer alguna referencia a esta cuestión y también la relectura que se va a hacer de todo eso en artistas que también tú has hecho críticas duras, como Rick Tiravanilla, etc. Bueno, pues gracias por tu pregunta, porque me permite efectivamente, muy a la carrera, mencionar la importancia efectivamente de Debord y de los situacionistas, a los que yo he hecho alusión tal vez como el momento previo, que es ISU y la Internacional Letrista, cómo los letristas van a llegar al París de los años 50 y van a intentar colocarse como una alternativa al surrealismo académico, es decir, a ese momento en que el surrealismo está academizado como lo que Breton no quería que fuera, como una escuela literaria, y cómo se van a dirigir a algunos de los popes del surrealismo pidiéndoles que se retiren de la escena, pero también incluso van a ir al Festival de Cannes a presionar para que les den premios, es decir, a amenazar con boicotear el Festival de Cannes si no les dan a ellos algún premio a sus realizaciones cinematográficas. Issu va a ser pues un agente de un activismo tremendo en algo que en su caso tiene una mezcla de componente lúdico y de delirio paranoide, es decir, de por otro lado tomárselo muy en serio y de creer realmente que él tenía una componente de artista necesario para la situación y también era Issu uno de esos rumanos decisivos en la construcción del arte moderno, es decir, porque si alguna vez volviéramos a Tristan Tzara, a Constantin Brancusi, a Paul Celan, la modernidad tiene, o a Eugen Ionesco, al propio Emilicio Orán, a Mircea Eliade, parece que los rumanos han colaborado más de lo que habitualmente se viene a decir. Pero sí es cierto que Debord y el arranque de la Internacional Situacionista y revistas como Podlak, con un título tan característicamente maussiano o cercano a la teoría del don de Marcel Mauss, la idea del juego o de la destrucción ritual de los bienes como juego y como política o como signo de la renuncia a las formas de la economía capitalista, ¿no? Que es lo que estaba desarrollando Georges Bataille en La parte maldita, retomando los estudios de Marcel Mauss, pues lo que va a proponer es efectivamente esta historia o esta cuestión de la deriva o de la psicogeografía urbana como un comportamiento que va construyendo situaciones y que va permitiendo trazar un nuevo itinerario por la ciudad. No entra un poco en eso por una razón, porque justamente ayer daba una conferencia sobre las filosofías del surrealismo y trataba de establecer la conexión entre la filosofía del surrealismo como filosofía que toma Freud, que toma Marx, que toma Fourier, que toma Berkeley y que en cierta medida va a ser contestada por Bataille y también luego va a ser contestada por Debord, y tal vez como estaba tan metido en los dos textos no quise abordarlo. Pero ahora sí quiero señalar que evidentemente el proceso y el proyecto debordiano y situacionista, y no solamente de Debord, sino sobre todo de la facción inglesa situacionista, es el proceso de lo que llamaron ellos un instituto de barbarie comparada. Es decir, cuando ellos proponen crear un instituto de barbarie o de vandalismo comparado, es que quieren reivindicar también la figura no solamente del flaneur, porque si hubiera sido una deriva solo como flânerie, es decir, una deriva baudeleriana o una deriva como mitología de lo moderno en el sentido del Le Passant de Paris, del campesino de París de Louis Aragon, no serían sino unos continuadores de lo mejor del simbolismo y de lo más académico del surrealismo. Es decir, la idea del encuentro de lo fortuito, de lo maravilloso, de lo azaroso, de la búsqueda de lo extraño en el mercado de las pulgas. Es porque los situacionistas quieren darle un carácter no solo mítico, sino político a la deriva, o a la flânerie, o al vagabundaje, o a la école de Buissonnière, o a la escuela de los vagos, o al derecho a la pereza, o al escapar de los rituales normativos de lo académico profesional, por lo que adquiere tanta importancia y tanta relevancia. Tanta importancia para nosotros, porque hay que reconocer que igual que se dicen que el silencio de Marcel Duchamp está sobrevalorado, también podemos decir que la teoría situacionista está desquiciadamente sobrevalorada en el presente, en el sentido que la actitud deliberadamente marginal de los situacionistas se ha convertido para nosotros en la academia del arte en el tiempo global. En cierta medida nosotros tenemos aquello que Debord no hubiera prefigurado ni tal vez ni siquiera deseado, y es que
hoy tenemos un situacionismo de museo, un post-situacionismo relacional, que es lo que desarrolló de una forma, en mi opinión, bastante pobre intelectualmente Nicolas Bourgeois, y tenemos esa especie del post-situacionismo de la estética post-relacional o de lo que viene después de la estética relacional, que es un arte protegido como presuntamente creador de situaciones en el ámbito que a Debord no le interesaba nada, que era el museo. Es decir, hizo muchas derivas o construyó muchas situaciones, pero no parece que entre todas las que quiso construir el museo jugara rol alguno. Especialmente por una razón, porque el envite de Debord, que yo creo que es una clave en la que hoy se puede volver a él, es un envite bastante crudo, y es que el comienzo de La Sociedad del Espectáculo, que es un libro, si no me equivoco, que todavía tiene vigencia y que es un libro de una calidad extraordinaria, comienza de la siguiente manera: el estado de las sociedades contemporáneas es tal que se caracteriza por una inmensa acumulación de espectáculos. Bueno, ese comienzo, como prácticamente todo el libro, como prácticamente toda la obra de Guy Debord, como la totalidad de su biografía o su autobiografía panegírico, no es un texto de Guy Debord. La sociedad contemporánea se caracteriza por una inmensa acumulación de mercancías. Eso es el comienzo del Capital de Carlos Marx. O sea, lo curioso es que cuando uno lee a Debord no hay prácticamente ninguna frase que no sea un juego con el Capital, un juego con los textos marxistas. Y darle ese carácter lúdico rebelde o sacar de quicio, generar una deriva de los textos marxistas, apartándose tanto del freudomarxismo frankfurtiano cuanto del estructuralismo althuseriano en ese momento, o de socialismo barbarie de Castoriadis, es un gesto que yo creo que filosóficamente convierte a Debord en una figura crucial en la recepción y en la actualización de las perspectivas marxistas. Era un descarado antisurrealista, era, yo creo, alguien que mostró una vocación absolutamente antiacadémica, era un moralista francés, porque toda la prosa de Debord no es otra cosa que un juego con los grandes moralistas, con la gran escritura de los memorialistas y del moralismo francés. Es hoy, y se ve, el maestro de la prosa francesa. Es decir, al final está publicado en Gallimard, es decir, el destino de él es que le publicó toda su vida su amigo Gerard Lebovici, asesinado, pero sin embargo su obra completa está ya en Gallimard, en la Pléiade, y esta dimensión de un autor en la Pléiade quiere decir que es un canónico. Pero más allá de la canonización contemporánea, sí es cierto que el juego situacionista, el vandalismo situacionista, la estética, el comportamiento de los probos, el comportamiento de los motherfuckers, el comportamiento de los diggers, el comportamiento de Abbie Hoffman, el comportamiento de Jan Rubin, los yuppies y los jippies, el paso de los jippies a los yuppies, el comportamiento lúdico de la generación de William Burroughs con gente seria a su alrededor, como sujetos como Norman Mailer, pues podríamos decir que también es otro juego. ¿Cuál es el juego de la época internacional? ¿Cómo ser un hipster? Es decir, tal vez el juego de la época, y nosotros podríamos ver a los situacionistas franceses como algunos que quisieron contestar al sujeto rebelde anglosajón, que es el white negro, el negro blanco. Ese es el hipster y el proto-hipster en el texto famoso de Norman Mailer, el negro blanco. Es decir, es frente al squatter, frente al burócrata, frente al hombre trajeado, frente al jefe de la burocracia profesional, el que tiene swing, es decir, el blanco que se comporta como un negro. Y eso es lo que va a generar la tradición y toda la escuela que yo me he saltado de la Beat Generation. Es lo que genera la poesía de Ginsberg, es lo que genera el mundo de Jack Kerouac, es lo que genera la escritura de William Burroughs. Es ese mundo en el que sale On the Roads, ¿no? Y esa salida de la carretera, eso es el mundo del white negro, eso es el arranque también de Mystery Train, la importancia que tiene Mystery Train en la historia de la cultura moderna. Bueno, yo creo que ese campo lo contesta la generación francesa, resistiéndose a lo que la antecedía. ¿Contra qué combate Guy Debord? Contra un mundo en el que no existe una salida, sino como una salida infernal, que es el existencialismo. Es decir, él quiere sobre todo apartarse de la filosofía, que es una filosofía, si no me equivoco, que no juega, sino un juego que es un juego infernal, que es el juego de la imposibilidad de las decisiones morales, ¿no? Y esa imposibilidad de las decisiones morales que está en Sartre, que está en Camus y que en cierta medida no está afortunadamente en Simone de Beauvoir, porque Simone de Beauvoir habla de agarrar tu propia vida como una vida que si no la agarras se pierde en la estructura de los sistemas dominantes, es algo que en el fondo van a contestar de una forma potentísima. Es verdad que esta generación de Guy Debord
y del situacionismo y lo asociamos solamente a ese momento que es el mayo del 68, que yo tomé una decisión que supongo que sonaría extrañísima y por eso te agradezco tu pregunta, que es ¿cómo hace este tío una conferencia sobre el 59 al 89 sin sacar el juego de la rebelión estudiantil de mayo del 68 y solamente citado el 67 de Berkeley, ¿no? O el 67 berlinés? Bueno, porque en cierta medida hablar hoy de mayo del 68 y dar una conferencia sobre el juego y la rebelión y la rebeldía y la iluminación profana, pues si nos metemos en el 68 no salimos. Debajo de los adoquines están las playas. Esto se dijo en el año en el que se lanzó la consigna Spain is different. Esto es, cuando se inventó Benidorm. Debajo de los adoquines está Benidorm. Bueno, yo por eso, como tengo una cierta manía al 68ismo, y sobre todo porque creo que es una gran mentira que Guy Debord inspirara el 68, y sobre todo porque en esa posición me acuerdo de cuando le pidieron a Lacan, a Roland Barthes, a Michel Foucault, a los grandes filósofos de la época, que se posicionaran con respecto a mayo del 68, pues bueno, Foucault se escaqueó, porque Foucault dijo, solamente me faltaba a mí venir a hablar con estos palurdos que han tomado l'Odéon y que han tomado la Sorbona, el Seba de Najas, como se fue cada vez que pudo, ya estaba para eso Sartre con un altavoz, pero también de repente Barthes dice, uy, a mí me parece que no me toca, y se van allí al anfiteatro de la Sorbona y de repente en la sala plenaria ven que han escrito en el encerado las estructuras no bajan a las calles, donde estaba la deriva situacionista o pretendidamente situacionista. Y Lacan, que sabía mucho del juego y sobre todo del juego retórico y del juego del sujeto como sujeto borrado, dice, ustedes lo que necesitan es un amo y yo se lo voy a dar. Bueno, por eso tal vez me aparté del 68 y del situacionismo, porque parece que hoy necesitamos un amo y ese amo no es el situacionismo. Creo que fue hace ya, y Lorena no sé si estaba aquí, 5 años, o Sergio, pero vine aquí y dije algo que hoy, gracias a tu pregunta, he vulnerado, y es que pedí que se pusiera el nombre de Guy Debord en cuarentena. Es decir, pedí y propuse que hiciéramos un acto fundacional, somos muchos hoy, más de los que formaron la Internacional Situacionista, que eran 12 originalmente, y 5 en Londres y 4 en Rimini, en Italia, esos eran los miembros de la Internacional Situacionista, es decir, no pensamos que eran legiones, y podríamos firmar un pacto que yo lo propuse hace 5 años, que era apalear y mutilar salvajemente al que citara Guy Debord. Bueno, han pasado 5 años, tal vez estoy ya con legitimidad para decir su nombre, pero oublier Foucault, oublier Baudrillard, oublier Guy Debord. Porque hay que olvidar a Guy Debord, sobre todo para poder volver a leer algún texto algún día con un poco de integridad. Por eso, supongo que manteniéndome fiel a mis principios, no quise hablar de él, aunque tenía algo que decir al respecto, ¿no? Especialmente porque hoy, ¿para qué sirve algunas palabras? Termino aquí, por lo menos esta parte de esta respuesta en la que no he dicho nada. Hoy, si dices en un lugar archivo, te dicen, pasa, tómate una copa, ¿no? Vas, por ejemplo, por ahí por el Reina Sofía y dices, no, yo tal y cual y pascual, yo es que vengo de la escuela de Cuenca, yo estudié aquí, hice esto, lo otro, pero las estéticas de archivo, pasa, colega, que has dicho la frase del milenio. No, yo es que vengo de lo posrelacional y también estoy metido en la somateca del texto yonki. Pasa, y asume una plaza en la cátedra de los estudios de la postsomateca. Si uno llega allá y dice, yo es que vengo del mundo de Guy Debord, bueno, vamos a ver, ¿trato o truco? Porque hay un momento que te dicen así, no, trato o truco. Y dice uno, ingirum imus nocte et consumimur igni. Colega, jefe de exposiciones, porque acabas de decir la frase del milenio, ingirum imus nocte et consumimur igni. Hay un montón de palabras que las dices y te dicen, pasa, colega, Goodfellas, eres uno de los nuestros. Y hoy ser uno de los nuestros es que dices a veces una frase, que no es tu caso, y dices, bueno, ¿qué tal lo deconstructivo postcolonial yonki? No, sí, yo estoy en eso. Bueno, ¿y te has leído lo último de Butler donde pone a caldo apreciado? Sí, me pegué 2 raciones ayer de eso en casa. Me voy a tomar 4 gin tonics para digerirlo, pero de momento voy con ello para adelante. Bueno, ¿y qué tal el situacionismo en su clave, Pedro G. Romero? En eso me he puesto bastante. Estoy a punto de hacer una tesis doctoral sobre eso. Hoy he venido leyendo el índice de trabajos de fin de máster y de grado, que es un grado de perversidad postlúdica a la que nos sometemos hoy todos, ahora que llegan los sexenios. Pues entonces me lo venía leyendo y los índices y los títulos de los trabajos académicos hoy de la universidad son títulos de obras apócrifas de Eugene Ionesco. Es decir, el teatro del absurdo se quedó corto.
Es decir, formas, lo he visto hoy, formas de la sinergia y estructura desmanteladora, lo juro por Dios, del arte nepalí. O sea, ya hubo un momento en el que dije, me has superado. Formas y estructuras y sinergias del mundo constructivo en el arte nepalí. O sea, esto es peor que muselina de frambuesa y sardina macerada sobre cuscús al pilpil. O sea, el otro día me metí un menú de degustación donde fui un poco en este plano post-situacionista, que fue sushi, sashimi, callos de erizo. Callos de erizo. O sea, es que realmente ese momento en el que nos dijo en el Kabuki, se sentó con nosotros Simeone, lo juro. Llegó, estaba con un artista Abraham Lacalle, llegó Simeone, nos dio unos abrazos, hola, hola, sois de puta madre. Eso sienta bien, estábamos allí sentados, el cocinero Ricardo del Kabuki nos atendió, nos dimos unos abrazos, yo creí que conocía a Abraham Lacalle, él no lo conocía, yo tampoco lo conocía, se sentó, comió, charlamos, se levantó y nos dio un abrazo y nos dijo, gracias por invitarme. Joder, gracias por invitarme, pero si no te conocíamos. Él cuando vio llegar los callos de erizo se levantó, lo que nosotros debíamos haber hecho, pero es que acto seguido nos dijo, carpaccio de sea cucumber, de pepino de mar. Dije, la puta de oros, carpaccio de pepino de mar. Ya me tomé en China uno y casi me perforo el estómago. Es como una polla negra horrible, con verrugas. Entonces llegó el carpaccio de sea cucumber. Y ya estábamos a punto de fallecer con 2 finos, con 2 botellas de vino blanco de Rioja y con, verdad, 2 cervezas Sapporo, y nos dijo, os he preparado una cosa especial. Y dije, me lo temía. Entonces sacó rabo de toro en un restaurante 2 estrellas Michelin japonés, y trajo rabo de toro, los desmigajó y lo puso en arroz macerado japonés. Entonces fue un momento en el que lo tomamos como plan chiquito de la calzada, cuidadín, y fue inevitable, nos vomitamos, pero lo he sabido hoy, yo me vomité y luego sé que él también se vomitó, pero nos vomitamos, yo incluso en el restaurante, lo confieso. Eso era de un situacionismo, era una situación inexplicable, era una deriva subjetiva, pero te lo juro por Dios, no vuelvo a ir a ese mundo. Es decir, seguiré entrando en el museo hasta que me pongan unos callos de erizo, pero a lo mejor hace años que lo ponen, porque cuando uno ve metido en una vitrina los poemas de Isú, cuando uno ve las películas situacionistas colocadas como raciones de comunión o de Eucaristía contemporánea en los museos, le da una la impresión de que el juego ha terminado. Esto es, que game over es una palabra que también se aplica al situacionismo. Nos tomamos una cervecita y muchas gracias.